Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, y no lo podés negar. Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato. Vos sabés que yo sé, que vos sabés que yo sé. ¿Qué es lo que sé yo? Yo sé que sos gato. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo, domingo en la mañana, domingo muy temprano, son cerca de las 6 de la mañana. Pero bueno, me ha llegado el mail nuevamente de habilitación a subir charlitas sin ningún tipo de consecuencias, dado que no han podido encontrar nada que amerite tener una sanción en el canal. Así que, bueno, a los amigos que denuncian, nada, sigan participando, muchachos. Sí, me limitan porque, bueno, se ve que en la denuncia ponen que el motivo es heavy. Entonces, preventivamente me quitan la oportunidad de subir videos. Pero bueno, nada, es parte del folclore que tenemos acá. Que bueno, algún día va a terminar desencadenando que por sumatoria de puntos tenga alguna consecuencia, alguna sanción. Bueno, habrá que empezar otra vez, como tantas otras veces uno ha hecho en la vida. Espero que estén bien. Verdaderamente esta semanita los estuve extrañando, aunque les parezca mentira. Bueno, estuve comprando herramientas. En la última, eso no les parece mentira, eso es una realidad. Pero aunque les parezca mentira, sí, obviamente extrañaba esta posibilidad de subir charlitas. Estuve discutiendo con un muchacho, dado que me dice, vos lo que haces son podcast, vos haces podcast, vos lo tuyo haces podcast, eso es un podcast. Yo hago charlitas de taller. Vos haces podcast, se llama podcast. No sé cómo se llama. Yo hago charlitas de taller. De hecho, cuando yo subí mi primer charlita de taller, no se conocía la palabra podcast. No, sí, vos haces podcast, vos haces podcast. Bueno, listo, hago podcast, ya está. ¿Qué va a hacer? Lo que vos haces no existe, charlita de taller no existe, es podcast. Yo las hago, yo las grabo, yo las subo, yo las viví. Y él me dice que es. Así es la vida. Eso no existe. Bueno, vos tampoco existías antes. Ahora existís. Si me seguís rompiendo las pelotas, no vas a existir. Es así de sencillo. Pero bueno, cosas que pasan, decía Larralde. Así que nada, aprovecho a saludar a los amigos de la primera hora del canal. Entre ellos el querido Dalton, Cobursa, 09 Michael, Zapito, Dalton, el querido amigo Tito. Qué buena persona, Tito. Lorensis en YouTube. Bueno, la verdad que me preocupa la existencia o la existencia entre nosotros, obviamente, del querido amigo Ubaldo, dado que hace un tiempo que no lo veo activo en ningún canal. Quizás, bueno, acá pudo haberse sentido incómodo e irse. Pero la verdad que en otros canales yo veía sus comentarios y también lo noto ausente. Temo por la seguridad y el bienestar del querido amigo Ubaldo y me tomo esta licencia ya que es un personaje más del canal. El querido amigo Ubaldo es el perfeccionista, el ejemplo de todo lo que está bien y todo lo que debería ser para que este hermoso país se convierta en Europa. Bueno, me fui de la huella, como es mi costumbre, pero por el tema de que sí, verdaderamente me preocupaba la existencia, la presencia con vida del querido amigo Waldo. Bueno, muchos amigos que por ahí a veces nombro poco van a tener en el próximo video. Quiero que sepan que esto es un ensayo, no sé cuánto va a durar, porque me llegó el mail que me habilitaba a subir nuevamente videos. No voy a abrir herramientas, tengo las herramientas que compré cuando fue
la última charlita o el último encuentro que tuvimos. Pero si yo las abro, las muestro y después me restringen, yo ya las tengo abiertas y no. Bueno, por ejemplo, cuando son unidades sueltas, por ejemplo, el caso de la pinza de punta total, que entre paréntesis vamos a hablar un poquito de ella, la pinza de punta curva, aislada, total, verdaderamente la han sacado del estadio porque es espectacular, es una unidad muy linda. Compré dos para en tal caso poder replicar otra vez el video, porque no es lo mismo mostrar una pinza sobre la mesa que abrirla desde cero, mostrar cómo viene empaquetada, cómo viene presentada, bueno, mostrar que uno puso el billete, cosa que algunos no pueden hacer. Pero bueno, nada, ya les contaré una anécdota también que quedó en el tintero del día que pensé que el señor MHC Tools finalmente había decidido venir a romperme la cabeza, pero después no fue. Ya les voy a contar. Situación cómica. Que bueno, yo he atendido a cada muchacho acá, que la verdad que MHC Tools ni lo saludo, la verdad no me representa ningún tipo de miedo ese sujeto, pero bueno, he atendido a cada nene que, mamita, si lo ven a este lo violan de parado, de acostado y después encima le da la llave de la camioneta para que se vaya. Pero bueno, nada, cosas de la vida, muchachos. Sigo saludando a amigos, por ejemplo el amigo Oscar GG, es un muchacho que está siempre, y por ahí lo nombro poco, como al querido Diego Segovia. Diego Segovia, yo siempre lo digo, en el industrial, hasta tercer año, se podría decir casi pisando cuarto, tenía un compañero que se llamaba Diego Segovia. Después desistió. Ya dio todo lo que él quería, podía, tenía ganas, desistió y dejó. Pero habíamos entablado una amistad. Antes era más fácil hacer amigos que esto, que el otro, y bueno. Nada. Diego Segovia, está el amigo Rubén, el amigo Manuel, gente que desayuna mirando alguna charlita, mirando algún video, gente que almuerza quizás. Así que capaz que llegamos para el desayuno, dado que es muy temprano, este domingo 21 del 12, quiero que quede el registro, en tal caso no la pueda subir, a la charlita. Otras cosas todavía suben bien. Bueno, nada. El canal cuenta con la colaboración de dos queridos amigos y dos grandes personas, como son el querido amigo Gregorio, que tiene un canal que lo último que he visto en su canal es que ha comprado una tenaza de la marca Jadever de 8 pulgadas, muy similar a la que yo tengo en Watfo, de exactamente iguales características, y hace un año, si bien acá el fuerte del canal no son las tenazas, uso, pero debo tener dos de cada tipo, una de cada tipo, producto de que en las etapas que yo más usé tenazas, fue en la época que estaba ligado netamente a la construcción de cero, o sea, o desde cero, donde hacíamos la atadura del 8, bueno, necesitábamos tenazas de 3 puntos, tenaza de 2 efectos, tenaza netamente de filo. Y digo dos efectos porque no sé exactamente el nombre, pero bueno, se podría decir dos usos. Digamos que su mordaza está dividida en una parte con filo y la otra completamente lisa para retorcer y la otra obviamente para cortar. Pero bueno, ya hablaremos de tenazas y volvemos al punto. Vieron que para irme soy mandado a hacer. Bueno, el amigo Gregorio, la última vez que vi un video de suyo, estaba con eso, con la toma de contacto de la unidad Jadever Tenaza 8 pulgadas. Así que bueno, espero una pronta devolución sobre esa herramienta. Me interesa la opinión del amigo sobre la unidad, dado que yo, la Watfo que tengo, la utilizo, bueno, si hay que cortar alambre, obviamente, ya uno más no puede cuidar. Algo más que un cable hay que cortar. Entonces, bueno, tengo, por ejemplo, cortapernos chiquitos de 8 pulgadas,
Ese que compró el amigo en Jadever, yo lo tengo en Inco. Tengo dos, vamos a decir dos. Creo que tengo tres, pero uno me ha salido malo. La verdad que uno me ha salido malo, están los videos. Está el video presentación y el video mellado. Los otros, una guillotina. O sea que el patrón de calidad, por ahí, si yo hubiese tenido que juzgar, si en vez de agarrar el de la izquierda, agarraba el de la derecha para hacer la toma de contacto, les hubiese dicho, muchachos, no compren el cortapernos de 8 pulgadas, creo que es de Inco, dado que se ponen a cortar alambre y se mella. Pero agarré el otro y el otro lo guardé y bueno, la verdad que agarré la unidad indicada o no, porque bueno, quizás ahí es donde empieza la dicotomía de uno. ¿Habrá más unidades funcionales o más unidades que por ahí corren la suerte de este que se mella? Yo, por esas cosas del destino, agarré el que andaba bien e hice una devolución positiva. Pero, al mismo momento, les cuento que uno lo marqué todo. O sea, cortando alambre. Bueno, y con un clavo nada, directamente apreté y se enterraba. Se enterraba en los filos dentro del clavo. Entonces, bueno, nada. Pero me interesa que el amigo esté bien. Hoy es domingo, seguramente vamos a tener un contacto con el querido amigo Gregorio. La verdad que es un hombre que no, se toma la amistad en serio. La verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Gregorio. Eh, Más allá del tema de los canales, que por ahí nos alimentamos un canal al otro y así vamos proponiendo unos temas, consignas, pero a lo largo de este año es una de las grandes llegadas, grandes apariciones, grandes presencias que tuve en mi vida, más allá de las pérdidas, bueno, ya conocidas por todos, pero bueno, eh, estoy contento de haber conocido a Gregorio porque es un tipo que tiene la personalidad que es fiel a su esencia. No es fácilmente. No es fácilmente comprable, no es fácilmente. O sea, con Gregorio es blanco o negro, no tiene grises, o le caes bien o le caes mal. Tengo la suerte de haberle caído bien y él conmigo algo parecido porque yo también soy igual. No sirvo para dobletearla, no sirvo para falsetearla. La verdad, muy agradecido con el amigo. Y contamos con el querido amigo Miguel, que leí un comentario hará unos 5 minutos, donde se preocupa por mí. Debería mandarle un WhatsApp de vez en cuando al querido Miguel. Debería mandar un WhatsApp a mis amigos en general, pero siempre digo lo mismo. Yo tengo los mejores amigos, tuve los mejores amigos. Yo no me siento el mejor de los amigos, la verdad. Suena hasta desagradecimiento con la vida. Pero bueno, nada. Los amigos son así, somos así. Nunca voy a dejar tirado un amigo. Me llamás a las 3 de la mañana, que te quedaste. Decime dónde estás, que te voy a buscar. No es que no te voy a atender el teléfono. Puede pasar si por ahí justo pegué con la chinarda o algo, bueno, bancame, que termino esto y voy para allá. Quédate tranquilo que en un rato estoy. O pongámosle que salió algo que uno dice, esto la verdad no lo tenía calculado. La pegué y uno a las 3 de la mañana está en el trámite venéreo ahí. Y bueno, nada, amigo, bancame, tomate un café si estás cerca de una estación de servicio que ya caigo. Bueno, contamos con la colaboración también del querido Miguel. Si este canal ya era lo más oscuro, como que le he hecho un comentario a Patricio Garay. Patricio Garay, la verdad, no sé si existe, si es un hater, pero ha llegado a tener un grado de cariño. Lo único que, bueno, nada, se burla de Gregorio, eso no va, pero Gregorio se sabe defender muy bien, no necesita que yo lo defienda. Patricio Garay, no sé si existe, no sé si es un hitter, un gil. Pero no se pierde detalle. Y en su canal,
que empezó a subir contenido levemente, sube cosas donde me arroban o arroba Gregorio. Bueno, mal que mal, interactúa. Y bueno, el señor Garay me etiquetó en una, no haga promesas que no va a cumplir. Si promete una charlita, súbala, que esto, que el otro. Bueno, nada. El señor Garay, ¿no? Se me mezcla con el que ganó con la Sierra en el 85, el enano petizo, bueno, chiquitito. Eh, Rubén Garay. Rubén Daray, bueno, ven, se dan cuenta. Bueno, le había cuestión que le había hecho un comentario, él había hecho una publicación y yo le había hecho un comentario en esa publicación, eh, donde, bueno, si este canal este canal está del lado oscuro de YouTube. Una oscuridad tan profunda del alma y la existencia que hay que prender las luminarias a horarios tempranos. Y a horarios tempranos me refiero desde las 9 de la mañana hay que estar con las luminarias prendidas. Hasta, bueno, que venga el próximo día. Es así. Si el canal ya en épocas de toma de contacto serias, en temas de compromiso, en temas laborales, en temas técnicos, nos tomamos ciertas licencias. Por eso yo les digo, yo hago charlitas, no hago tutoriales, no hago podcast, no hago... En vivo sí, he hecho algunos, eh, se viene de hecho algunos vivos, ya tengo el altar de las herramientas prácticamente listo. Estuvo frenado unos días porque estaba la situación de que yo tengo un hijastro que, bueno, la verdad que es medio barrilete. Y yo pensaba, porque la madre ya no lo soporta más, y digo, bueno, capaz que conociendo a la madre, conociéndolo a él, es inevitable e inexorable que se maten. Entonces digo, bueno, por ahí ya lo raja, la madre por ahí baja unos cambios, yo preocupándome por mis ex, porque nada, hay que tener buena relación con las ex. Y el pibe no es malo, el pibe no es malo, pero es un inútil, es un inútil. Lo que pasa es que yo dejé de verlo hace más de 10 años. Yo me acuerdo de el pibito y nada, después hablando con él, digo, este es candidato eh, más para ir a buzones en Olmos eh, que venga a mi casa. Bueno, este es mi taller, pero que vaya a mi casa. Digo, venga por como lo planteé yo en ese momento. Porque acá hay que aclarar todo, porque si no, vieron cómo es. Digo, no, es más probable que este pibe termine en buzones, en Olmos, que durmiendo en mi casa en lo que iba a ser el altar de las herramientas. Pero hasta tanto yo hablaba con el pibe y qué sé yo, si bien yo lo iba a desarrollar igual, pero yo ya había proyectado en un lugar de mi casa, inmediatamente dentro de mi habitación. O sea, yo lo había hecho como una especie de... Si bien la habitación, por los metros cuadrados que yo tenía para utilizar del terreno hacer mi casa, si bien yo hice una distribución lógica que no me quedó un dormitorio chiquito, pero tampoco me quedó un dormitorio para tener dos placares, dos cómodas, dos mesitas de luz. Está bien, sería innecesario porque ustedes vieron que yo ropa prácticamente no tengo. Yo no me visto, yo me cubro. Nada, tengo ropa, pero bueno, uno está más siempre vestido de fajina y bueno, nada, me cambio circunstancialmente para las salidas, los desfogues, las cosas que uno por ahí hace fuera de lo que es el taller, pero el 80% de mi vida es el taller. Y nada, yo voy a las reuniones del colegio de mis hijas y estoy con ropa de mecánico, perfumadito, todo, pero con ropa de mecánico o de técnico, bueno, eh, en los actos sí, me cambio. La cuestión es que yo
como ya lo he contado tantas veces, pero como no sé si esta charlita se va a subir, como les dije, no voy a mostrar las herramientas que tengo adquiridas hasta tanto se suba esta charlita, porque si yo las abro, rompo las bolsitas y qué sé yo, ya después no lo puedo replicar. Si esta charlita se sube, inmediatamente puedo subir otra. Entonces, bueno, estuvo frenado un poquito el tema del altar de las herramientas. Nada, está bien, todos van a decir que no puedo ser objetivo, porque uno no puede ser juez y parte, tiene razón. Estuvimos trabajando en José Cepaz eh, en esa instalación eterna, que no fue instalación. Hice agua caliente, fría, cloacas, reparé todas las macanas o las cosas que por ahí estaban fuera de lugar que habían dejado los albañiles. Desarrollé la instalación eléctrica. Primero en forma paupérrima, pero no paupérrima técnicamente. Paupérrima por los materiales fuera de la norma que me habían proporcionado. A mí en esa época me presenta el muchacho con la madre y me dice, hacé lo que mamá te diga, dejala contenta. Onda, fíjate, lo que te pida hacelo, pero a mí que no me rompa las dos que tengo entre las piernas. Perfecto. Bueno, nada, estos son los materiales. Después con el paso del tiempo la vieja también ha ido cambiando su idea, su perspectiva sobre uno. A mí al principio, usted tome acá, haga. Señora, estos cables son un poco finos para hacer la línea de toma. Es lo que a mí me dijeron que hay que poner, póngalo, yo ya lo compré. Listo. Hice los videos, me lo recontracriticó, el amigo Ubaldo prácticamente termina internado en la Santísima Trinidad porque vio que eso mejor no hablar. Bueno. Hablo con Lucas, que es el muchacho que me contrata y me pone el billetardo. Le digo, Lucas, mirá, yo te la desarrollé toda, de hecho le hice un video funcionando hasta el último toma con circuitos independientes, que son 3 circuitos independientes. Tampoco es que le hice 18 circuitos independientes, pero tiene 30 metros cuadrados el cosito ese que estamos haciendo. Y me dice, no. Quédate tranquilo, yo te llevo rollos de cable, decime los diámetros, decime las térmicas. Porque habían comprado 2 disyuntores y una térmica de 40. Bueno, puedo decir una termomagnética, curva C de 40. Bueno, una térmica de 40 para armar todo. Y digo, bueno, esto yo te lo puedo armar, pero ¿va a funcionar? Claro. ¿Va a cumplir la función que necesitamos cada una de las cosas? No. Vas a tener 2 disyuntores y una térmica. O sea, vas a tener protección ante las fugas en las instalaciones, pero no vas a tener ante el cortocircuito. También podría haber puesto una térmica general, que en el cable de 1,5 se quema todo el cable de 1,5 y la térmica de 40 se entera mañana. Pero bueno, nada, lo hablé, la volví a rehacer la instalación quedó como corresponde, funciona todo. Después ya tengo que volver a buscar las herramientas, así que voy a hacer un video definitivo de eso. Le desarrollé el gas, bueno, plomería, agua caliente, fría, desde hacer el colector de tanque hasta que anden todas las griferías, la instalación de sanitarios, previo a la instalación de sanitarios, las colocaciones de todas las cerámicas, que incluso no han sido de las mejores colocaciones de cerámica, producto de que ahí no hay una pared o una carpeta a plomo. Las carpetas, obviamente no es necesario ni siquiera poner el nivel para ver para qué lado tiene la caída. Y yo lo hablaba con la señora y le digo, señora, tiene mucha pendiente esto. O sea, una cosa es que tenga caída para cuando uno baldea y el agua se vaya. Y otra cosa es esto. Me dice, no, yo quería que el agua se vaya, que esto, que el otro. Sí, señoras, pero esto es una catarata. Le echa un chorrito acá y no llega a tiempo a agarrar el secador que ya se le fue. Verdaderamente un desastre. Bueno, la señora ha logrado construir ese departamento con proyección a crecer, a que se haga un poco más grande.
ya sea en la planta alta, que yo ahí arriba no pondría ni un castillo de naipes, porque verdaderamente la calidad de los albañiles, si eso es la calidad de trabajo de los albañiles a la vista del cliente, no me quiero imaginar bajo tierra, no me quiero imaginar las azapatas. Deben ser un tirante con un poquito de cemento. Yo arriba no pondría ni un castillo en naipes. Sí seguiría para afuera, bueno, más de abajo del piso no va a ir. Yo seguiría para afuera y aprovecharía la losa de atrás, pero la señora quiere ganar, quiere aprovechar ese espacio aéreo. Bueno, qué sé yo, derrumbar no creo que se derrumbe, pero que va a tener rajaduras pronunciadas, eh, las va a tener. Las va a tener porque eso se va a empezar a sentar cuando le carguen peso. Ahí, hasta el momento, obviamente, no se ha manifestado la presencia de rajaduras, dado que no hay peso, o sea, no es que está llena la casa, que hay gente transitando, abriendo y cerrando puertas, no hay peso arriba. Pero ¿qué pasa? Cuando esa vivienda cumpla la función de vivienda, van a empezar las rajaduritas. ¿Por qué? Por varios motivos. Después en algún momento desarrollaremos un video sobre paredes portantes y determinadas cosas, encadenados a zapatas, vigas, columnas. Pero bueno, no nos olvidemos que está entre dos construcciones eso, o sea que está haciendo fuerza esta área, está siendo sostenida por esta área y está siendo sostenida por esta otra. O sea que por el momento no va a haber problema. Queda una sola cuestión, que la voy a hacer después del 31, ya en enero, que es cambiar el tanque. Pasar de un tanque de 500 litros a uno de 1000 para alimentar dicho colector. Y bueno, que todas las 3 viviendas con una futura cuarta. ¿No se acuerdan? Yo le hablaba de una chica, la sobrina de Lucas, un bombón. Tiene pensado hacer en otra área del terreno una casa también. O sea que van a quedar 4 viviendas. 4 viviendas con un tanque de 500 litros, la verdad es muy pobre. Puede funcionar, pero con un régimen de provisión, de rellenado, con un régimen de carga constante, continuo y buena presión. Ahí hay agua de pozo, o sea que el motor va a andar permanentemente, el compresor tiene un ruido a biela más grande que cuando giré metal en una tirada en la autopista del oeste con la TSX. Bueno, después les contaré. La cuestión es que tengo que cambiar el tanque, ese de 500, pasarlo a 1000 litros, como para que ahí ya todo funcione un poquito más acorde, más armonioso. ¿Qué pasa con eso? Lo veíamos con mi sobrino, la torre, el mangrullo, que ahí hecho, yo le dije, andá y pegale un par de derechazos a la columna esta que quiero ver una cosa. Y va a mi sobrino, le pega un par de piñas y hace esto. Yo tengo miedo que al ponerle los 1000 kilos ahí arriba, 1000 kilos y algo ahí arriba, porque obviamente 1000 kilos es rebalsando, 1000 litros es rebalsando, pero no se olviden que está el peso del tanque, hay un peso, si bien el tanque no sé si pesa 30 kilos, la verdad no les sé decir exactamente el peso, pero yo lo llevaba así, me lo ponía en la cabeza, iba caminando desde Sanitarios Gaona hasta el domicilio donde lo haya tenido que colocar. Sí, eso lo he hecho, la gente me ha visto como un loco. Bah, como lo que toda la vida dijeron y toda la vida me jacté de serlo. Hasta que, bueno, llegamos a la parte negativa de ser el loco. Pero, por ejemplo, yo iba a Sanitarios Gaona, les estoy hablando allá a lo lejos.
Yo iba a Sanitarios Gaona, compraba el tanque, las piezas, factura, todo para la clienta, el cliente. Le digo, bueno, ¿cuándo me lo traes? Mañana lo necesito armar. Necesitaba esto. Mañana lo necesito armar. No, que tu zona va a ir el camión el jueves. No, ya me estás tirando para atrás 2 días. Yo ya puse para el tanque, los materiales, todo. No, 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 no. Me lo llevo ahora. Bueno, dale. Meté el auto, meté la camioneta. No, le digo, yo no la traje. No, o sea, siempre tuve los autos, pero no lo traje. Yo era muy pibito. Además especulaba con que lo iban a llevar ellos. No, no, me lo llevo ahora. Bueno, venía caminando por el medio de la calle con el tanque ahí, el Eternit, que era de 650. Me había atado en el pasacinto la bolsa con todas las piezas, los codos, los materiales. Y fui. Y bueno, desarrollé la tarea del cambio de tanque. No sé cómo llegamos ahí, pero sí lo he realizado. Esa anécdota viene por el peso del tanque. No sé exactamente qué peso tiene para superar no sé, por mucho los 1000 kilos, pero son 1000 kilos y hay otro factor. Tiene el doble de altura. Los vientos, quizás en la altura que tiene el de 6, en el de entre 500 y 650, no sea tanto el movimiento, no sea tanta la altura, pero en este caso va a quedar con una diferencia de altura importante y yo sé que esto va a empezar a ser así y espero que, no sé, decida caer para alguno de los dos lados y no para atrás porque se van a ver en problemas con los vecinos. Me da un poco de miedo apoyar la escalera para hacer todas las maniobras que hay que hacer, pero bueno, no es ese miedo eh, ay, ay, no puedo dormir porque tengo miedo. Tengo miedo al cuco. No, no es ese miedo. Es el miedo de decir, bueno, esperemos que no se caiga, porque ya son cosas que escapan a mis posibilidades. O sea, la columna empieza así, se ensancha así, se reduce de vuelta así, se vuelve a ensanchar, después sube en cono. Eso es producto de que encofraron con cualquier cosa, con cualquier maderita, con cualquier material, porque incluso se ve claramente hasta la presencia de maderas terciadas, que no estaría mal, no estaría mal, cada uno encofra dentro de los parámetros de lo normal, dentro de los parámetros de lo lógico, cada uno encofra con lo que tiene, pero trata de que todo sea a nivel, a plomo, homogéneo. Eh, Dale vibración al encofrado. Iba a decir vibrar, pero todos lo van a asociar a la maquinita vibradora de hormigón, cosa que yo no me atrapa. No me atrapa primero porque no es que yo estoy haciendo hormigón, encadenados a zapata, pilotines todos los días. Y segundo, que en la vieja escuela no teníamos de eso. Estábamos con un martillito pegándole hasta que bajaba. Y bueno, y han salido hermosas columnas. Rara vez ha pasado que el material no ha bajado y ha habido que limpiar todo y encofrar de nuevo y hacerlo de vuelta. Rara vez, pero ha pasado, ha pasado. Entonces, bueno, qué sé yo. La obra ya está terminada, está finiquitada. Creo que la señora estaba por contratar al vidriero que le ponga los vidrios de las ventanas. Y eso ha cambiado mucho. Yo le he hecho hasta en la mesada, que es una mesada reciclada, traída de no sé dónde. Yo se la he forrado en cerámica, haciéndole el dibujo de la bacha. Eh, bueno, la colocación de la cocina. Me pidió si le podía poner unas cerámicas de frente para que cuando hace los huevos fritos no le salpique el aceite a las paredes. Yo todo eso lo hice, lo hemos hecho con mi sobrino la verdad, un crack, un crack. Y lo digo de verdad, lo puede agarrar cualquiera acá, hasta el más forro, y probarlo. El pibe está haciendo su experiencia, está agarrando sus primeras armas, pero tiene huevos, tiene huevos. Si no sabe, pregunta y le da para adelante.
Claro, eso es lo que yo decía, que no se puede ser juez y parte de una situación porque, claro, el corazón está ahí, pero yo me imaginaba cuando fue lo de este pibe, lo de mi hijastro, no sé si en algún momento dije ahijado, no es ahijado, no tengo ahijados, no puedo tener ahijados, soy un banda. Eh, bueno, yo veía la realidad de los contrastes de vida de este pibe y de mi sobrino, y no porque las cartas hayan venido malas para el pibe y buenas para mi sobrino. Yo tuve las mismas falencias, las mismas carencias que el inútil este. Y ya se está mostrando tu verdadera opinión, Tano. Y bueno, yo tuve las mismas carencias, las mismas faltas. Incluso él no puede decir que sus padres lo hayan abandonado. La madre lo bancó hasta ahora, 20 años. Yo no. La madre, yo lo que menos haría es hablar bien. O sea, o no mal, pero bueno. Pero se va a laburar. El pibe está durmiendo. Llega a las 5 de la tarde de laburar desde las 7 y el pibe sigue durmiendo y se levantó a mear, capaz. Y ya a los 20 años, bueno, yo no era así para nada. Yo era. Pero puede haber ahí un tema de que el padre lo abandonó de pibe, no le interesó nunca nada. Lo puedo llegar a entender desde ahí, pero uno es el arquitecto de su destino. Yo sé que esa frase suena a frase hecha, a frase de Rolón, pero a los 20 años, muchacho, yo estaba cansado de hacer cosas. En el buen sentido lo digo, no me jacto de nada, no me jacto de nada. Soy una persona que de pibe a los 6 años y medio, cuando llegaron las primeras vacaciones, 6 años ya tirando a 7, cuando llegaron las primeras vacaciones de verano de la escuela, yo me fui con Antonio a su trabajo en la metalúrgica, ahí al lado de una máquina del año 40. En esa época se podía, en esa época era así, no estaba mal que un chico esté dentro de una metalúrgica. Y me ha servido mucho, o sea. Y yo lo veo al inútil este y digo, qué triste porque tenés más posibilidades de terminar en buzones, en olmos, que formando una familia, qué sé yo. Y a mí me da un poco de dolor por la madre, porque yo fui testigo cuando la conocí de lo que renegaba para criarlos, a la hermana y al pibe. Y yo fui testigo, ¿no? Si bien no colaboré demasiado mucho, porque otra cosa, pero tampoco me interesó nunca eso que me vean como un padre, que esto, que lo otro. No, él tiene su padre, no le dio ni cinco de pelota, bueno. El único que me interesó, que esté bien, que no le falte nada en aquella época. Después, bueno, con los años, vinieron mis hijas, llegaron mis hijas. Bueno, mi sobrinito es mi primer hijo. Obviamente corre con los mismos derechos que mis hijas y mis hijas que él. Más derechos aún mis hijas. Desde ya, obvio. Pero yo a mi sobrino es mi primer hijo. Todos saben la historia que tengo con él. Y yo le voy a dejar el segundo taller mío, que era el ex taller de Antonio. Yo se lo voy a dejar a él, armado, completo, con banco, todo. Mientras el dueño del circo vive, se hace lo que el dueño del circo dice. Ahora, cuando el dueño del circo partió, bueno, cada uno le dije, vos agarrá, cerrá con llave y lo que hay adentro es tuyo y quédate tranquilo que va a estar todo por escrito. Pero bueno, y veo esas dos realidades y digo, yo no voy a meter a este nene adentro de mi casa. No, ni por casualidad. Lo tengo que sacar a barretazos. Y, no, no. Encima la rata no sabés qué puede llegar a ser cuando uno no está. No, 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 no. Desistí ahí nomás.
Así que bueno, se viene el altar de las herramientas, muchachos, me prolongué hablando. Total, no tengo demasiada expectativa de que esto se suba, les soy sincero. Me encantaría que se suba, pues por ahí abordamos temas, no sé cuánto vamos a tardar, no sé cuánto va a durar. De hecho tengo, si diera vuelta el teléfono, una montaña de herramientas acá, una montañita acá, donde vamos a ver pinzas de punta curva que empezaron a salir de todos lados, de todas las marcas. Bueno, nada, las vamos a limpiar, vamos a ordenar un poco. Eh, Tengo la llave para caños Watford, que la tenía en una obra. Bueno, igual hace unos días que no estoy subiendo videos, quizás no notaron su ausencia. Esto que ven blanco es el manipuleo con litargirio. Esta ya tiene su video en el canal, su seguimiento en el canal. Video presentación, día a día, haciendo fuerza en la vida real. Y está exactamente igual que el primer día que la empecé a usar. Lo único que yo le critico a este tipo de llaves, pues tengo de la marca Robust, todos saben que es una de mis favoritas, tengo otra Bullet y una Crossmaster. En la Bullet se nota esto mismo que voy a mostrar ahora. En la Crossmaster no, en la Robust ni hablar. Esto es lo que me preocupa a mí. Esto es lo que me preocupa a mí. Bueno, esto yo puedo ir al tornero, que entre paréntesis es como dijo el amigo Miguel, el año que viene, para marzo, abril, ya voy a tener el torno paralelo acá. Lo que pasa es que bueno, tengo que reordenar un montón de cosas para que entre. Pero bueno, voy a tener un torno paralelo. No soy tornero, sé manejar un torno, sé hacer piezas en un torno y demás. Pero bueno, por ahí me haga esto con un poco menos de juego. ¿Le afecta el funcionamiento de la herramienta? ¿Ha alterado algo? La verdad que no, la verdad que no. Pero si no, son todas devoluciones positivas y afirmaciones positivas. Y esto sería una 142. Que cumplió la función de la 142, cumplió la función de la 142. Era desarrollar una instalación epoxi entre materiales de 3/4 y 1 pulgada y la tipa, acá está. Después, bueno, vieron cómo es esto, salen línea premium, esto es premium. Y lo ves ahí al cara de pingo y al mantecol. Esto es premium. Tuve la suerte de estar en la empresa Rucci. Loco, no apretaste un codo en tu vida con esa llave. ¿Cómo podés decir que eso es bueno? ¿Cómo podés decir que eso es bueno si no lo usaste nunca? No lo usaste nunca. Lo mismo que el estúpido de Técnica X que no lo usó nunca tampoco. Y ni hablar del cara de pingo, sombrero, comerciante, vende humo, traga leche tibia, mantecol. Déjense de romper las pelotas. ¿Cómo pueden hablar de herramientas premium de Rucci? No te vi nunca laburando con la pico del oro de mierda de Rucci. O sea, ahí es cuando al Tano se le... ya está. El chabón ya se le saltó la cadena, ya empezó a tirar mierda para todos lados, que ahora sí lo voy a ir a buscar, que sobame el péndulo. O sea, atendí a cada muchacho acá, que mirá, lo ves y te orinas encima. Vení cuando quieras, que pronto seremos más grandes que antes. ¿Cómo pueden hablar de algo premium si no lo probaron? Si no lo probaron. Pero bueno, nada, todos confluimos en lo mismo. Y esto me lo han dicho, cargando nafta. Muchacho, me saludó, hablamos ahí, me dice, yo soy un fanático de la inteligencia artificial, dice, me gusta. Digo, no, yo no entiendo nada. Mis hijas hablan 2 horas con la minita, yo no tengo ni idea. Me dice, yo pregunté por vos y por MH Tools, el pelotudo ese. Y dice,
bueno, Siciliano y Lacua tiene este estilo, el otro tiene este estilo, si vos buscás transparencia, honestidad y bueno, espontaneidad, tipo fiel a sus ideas, miren a Siciliano y Lacua. Ahora si vos buscás que describa una herramienta en forma más profunda y ahí me dio un poco de risa la inteligencia artificial. Y con detalles técnicos le manda. Gana MHC Tools. Está bien, listo, perfecto. Si es esperado, puede hacer las cosas que hacíamos nosotros. Y, está perfecto, yo no me jacto de nada, pero aprendí a valorar lo que yo logré. O lo que yo hacía, o lo que fui aprendiendo en la vida. Según la inteligencia artificial, mi contenido carece de canal, no carece de canal, carece de edición, tiene un nombre todo eso, pero bueno, se ve un poco más rústico. No voy a decir lo que opina la inteligencia artificial de mí, cuando el chabón le subió una foto mía, y no lo hice yo, no lo hizo nadie, lo hizo un muchacho que si está viendo puede comentar. Y dice, no, se ve un tipo de tal forma, tal forma, tal forma. Y donde me dio risa es cuando subió una foto del otro y no, lo que se ve ahí es un vendedor en un estudio de televisión. Ah, ahí me estaba dando la risa porque me lo mostró el chabón. Me lo mostró. Pero bueno, no quiero imaginarme si ponen una foto de mantecol. No, lo que estamos viendo acá es un tipo con hiperobesidad mórbida que no puede respirar y se podría tratar de un paciente del Hospital Fernández. Premium, la herramienta es premium. No apretaste un encodo con la herramienta premium. Andá a laburar con la pico del oro de mierda esa de Ruchi, loco. No, es una Retro Tools. ¿Pueden dejar de hacer cosas Retro Tools y hacer una pico del oro? No sé, ya creo que es el tercer año. Tercer año que vengo diciendo lo que digo. Los amigos ya tienen los huevos llenos. Pero bueno, sépanme disculpar. Ah, les voy a contar el día que pensé que MHC Tools había decidido por fin venir a romperme la cabeza. Cosa que ya lo dije, no lo voy a estar repitiendo, pero maestro, he atendido a cada uno que... bueno, a Bonnie te saludo. Me chupas un huevo. Cuestión que un día vieron que yo tengo sobre la calle Conesa, está toda mi historia. O sea, está el taller, está la casa donde yo me crié con mi vieja, que en este momento la tengo alquilada. Atrás de la casa de mi vieja quedó lo que iba a ser mi casa en algún momento. Y después está la Ponderosa. O sea, vos agarrás Conesa desde la avenida Gaona o Presidente Perón hasta los monobloc y estamos todos. Estoy yo con todos los lugares. Porque trascendió así la historia de la familia. Familia. Es un decir, familia. Pero bueno, trascendió así toda la historia desde que llegaron y después posteriormente llegamos de Italia. Incluso en Conesa y Line, Conesa y Sócrates, sobre Sócrates vivía mi abuelo paterno, el padre de Antonio. Todos los componentes de la familia. Yo digo de familia por decir el grupo que se reunió para que seamos esto. Querían estar todos cerca. Grave error, o en las familias italianas siempre fue así. De hecho, en la casa de mi tío Carmelo, que alguna vez he hablado, que está por Conesa, llegás a Laines y le das por Laines hasta antes de Primera Junta, justo enfrente de la casa de Mauro Garzo, el que me cansé de boxearlo dentro de su gol. Vive mi prima Angelita, que obviamente era la casa del tío Carmelo.
Pero ¿a qué voy? Las familias italianas, inmediatamente detrás, de terreno con terreno, vivía, el tío Carmelo estaba casado con la tía Carmela, inmediatamente de atrás daba con el terreno que había comprado Mingo, que era el hermano de la tía Carmela. Y digo era porque todos obviamente ya están mirando crecer el pasto de abajo para arriba. Entonces, ¿qué pasó? Habían abierto una puertita en la medianera para evitarse dar toda la vuelta de manzana para ir a ver al hermano. Entonces pasaban por la puertita y había buena relación. Todo eso se terminó cuando, bueno, Angelita, allá en la década del 80, mi prima, hoy 120 kilos, 80 años, y debe medir 1,50 m y 1,80 de ancho. O sea que es un dado. La tirás y cae con los números para arriba. Bueno, no importa, cosa de ella. Pero bueno, yo la he contado la historia acá en el canal, no sé. Angelita, que en la década del 80 pasó de ser una hermosa mujer, selectiva, a una mujer agradable, ya no tan selectiva, pasó a ser una mujer y después pasó a ser Angelita. Entonces, Berto, el Tupamaro, su marido, vino huyendo de Uruguay y al lado de lo que era la casa de mi tío Carmelo, vivía el tío Luis. El tío Luis pasó a ser tío. Luis pasó a ser tío por intermedio de ser tío de Alberto. Adalberto. Para los que alguna vez cuando conté esta historia me preguntaron si era Alberto o no sé qué cosa, pero es Adalberto. Adalberto Baptista. Bueno, cuestión que Adalberto viene huyendo de Uruguay como el tío de él, el tío Luis, que también ahora cuando desarrolle la historia de MHC Tools, no la historia de él, no es la historia de él, es mi historia cuando pensé que me iba a venir a romper la cabeza. Ah, pero también les venía contando de por qué me pueden encontrar en Conesa desde una punta a la otra, en algún lugar estoy. Bueno, cuestión que Berto viene huyendo, le pide ayuda al tío Luis, hermano de la madre. El tío Luis con unas ideas completamente opuestas a lo que es el Tupamaro Berto. Le da un lugar en el fondo de la casa, tenía una fábrica de mosaicos, que donde quizás alguna vez he trabajado una semana para darle una mano al viejo, ¿no? Pues yo necesito el laburo, pero muy generoso y un tipo muy derecho. Bueno, cuestión que le dice, tío, tengo que volver, pues se pudrió todo, está complicado. Bueno, nota, si fuese un canal cheto acá pondríamos, la conversación que replica el Tano pudiera no ser tal, más o menos parecido, pero entiendan la idea. Se está pudriendo todo, me tengo que tomar el palo, me van a matar. Sí, venite, pero por tu mamá, no por vos, por mí que te maten. Vino. Y le digo, para dormir dentro de la fábrica de mosaicos, tírate un colchón ahí y viví ahí. No queremos saber de vos, comés, si conseguís comida, tenés techo. 2 más 2 es 4, la tierra es redonda, Angelita estaba muy necesitada de un desfogue, necesitaba un desfogue. Berto, Adalberto, estaba muy necesitado de un techo, una vivienda, dormir en una cama, que unas patitas le rocen sus pies, aunque sean esas patas de mi prima que, miren que a mí me gustan los pies de la mujer, a mí me gustan los pies de la mujer, todos los que me conocen saben que mis gustos, a mí una mujer me entra primero por su carita, después en segunda instancia miro las manos, que dice muchísimo de la mujer, que no quieren decir que tenga un patrón definido. Yo veo las manos y me doy cuenta para qué lado va el sol. De esto podría hablar el amigo Gregorio. Y por último bajo a los pies. Miro los pies y yo ahí saco gran información
gran deseo, o bueno, o pasa. Puede tener otras cosas espectaculares que se agradece que vengan y listo, ya está. Pero si no cumplís con esas tres cositas, el Tano está viejo, pero el Tano está exigente, ya no se cuece al primer hervor. Y mientras nosotros vamos para arriba, es increíble cómo va bajando la edad de las personas que se fijan en uno. Pero bueno, eso es al margen. Bueno, Angelita, que estaba carente de un desfogue, bueno, no tarda en conocer a Berto, porque Berto no era ningún Bol Gil, iba a comprar, había quedado lo que sería el bazar de mi tía Carmela, pues se fueron a la costa. He hecho innumerables viajes a la costa con mi primo Antonito. Antonito tenía la edad de Antonio, para que se den una idea. En este momento tiene 80 años. Probablemente en enero vaya a verlo, así que va a ver Siciliano desde la costa. Quizás, no sé, tengo que ver. Tengo que hablar un par de cosas. Acá, en Buenos Aires. Si eso está en Buenos Aires, acá en Aedo, vamos a decir. Cuestiones que tengo que dejar solucionadas. Bueno, la cosa es que Berto de dormir en el suelo terminó con una casa espectacular, 2 locales, nada, pasó a ser Berto. Ya está. Puso eso que era el bazarcito de mi tía Carmela y en el otro local mi prima daba clases de inglés porque es profesora de inglés o era profesora de inglés. Pasó a ser todo un mini super llamado Belén. Belén en tributo a la hija que dejó en Uruguay el Tupamaro Batista. Bueno, listo. De ahí en adelante todo bueno, fue un desastre. Pero bueno, quiero decirles que acá a la redonda, miren toda la introducción que hice para contarles que frente de la casa donde yo me crié cuando niño, con mi vieja, frente de esa casa, donde entre paréntesis tengo tirada la banana, todavía se puede llegar a ver en alguna foto de Google, ya no queda nada, estoy a la espera de que vengan y se la lleven a la plancha o que el municipio la levante. Me gustaba más la del municipio para no tener que andar poniendo un billetardo, pero bueno. Aparentemente el municipio no lo va a levantar. Yo dije, yo me mudé hace guiño, guiño. Me mudé hace 2 meses, tengo la carrocería tirada esa ahí en la puerta. Faltaba que me diga, hola Tano. Ya está. Me mudé hace 2 meses, tengo la carrocería esa tirada ahí en la puerta, los vecinos le ponen bolsas de basura, porque claro, el recolector de residuos junta todo ahí y claro, después para el camión y yo no entiendo al tipo, a mí no me molesta. Es más, el barrendero se consiguió un par de colchones, termina su turno y descansa ahí adentro. Pero claro, hay que sacarlo. Primero y principal porque yo tengo pensado llevar otros vehículos ahí. Y segundo porque los vecinos nunca me dijeron nada. Y yo soy igual, exactamente igual desde cuando fui a vivir con mi vieja, a los 13 años. No faltó un día que no haya como mínimo 2 cacharras ahí en la puerta. No faltó. Una sola vez vino la señora Margarita, la esposa de Don Jiménez, que muchos los conocerán por anécdotas de acá del canal y la gente de Edo lo conoce. Don Juan, el padre de Eliana Jiménez y bueno, marido de Margarita. Y viene la señora, que me hacía acordar un poco a mi vieja. Ese andar cansino, ya crié los hijos, trabajé toda mi vida. De hecho, ella arrancó haciendo limpieza en la casa de Don Juan. Don Juan separado de su primera esposa, los hijos en Córdoba, todo. Ella arrancó haciendo limpieza. Pero tuvo una vida de trabajo la señora. Bueno, nacieron los muchachos, creo que uno se llama Julito, Julio y Rubén y no sé si hay otro más. Sí, creo que eran 3 varones y Eliana. Bueno, Eliana no tardó en formar pareja en aquel año. Le estoy hablando del año 2008 aproximadamente. Sí, 2008. Bueno, todavía estaba el portón de rejas, se podía entrar. Yo entraba a la Coupé Torino. Yo en ese momento seguía
me había separado y seguía durmiendo en la casa que hoy está alquilada, que es la casa de adelante. Y en todo donde tengo construido otra casita con estas manos, todo eso era terreno. Pero fue terreno porque yo lo dejé como terreno. Porque antes ahí había higueras, ciruelas, el limonero. Bueno, un montón de cosas. Ciruela amarilla. Gregorio puede decir, pero era una ciruela amarilla. Y atrás había otra ciruela. Ciruela, no sé si se dice roja. Bueno, una ciruela, no me acuerdo. Oscura, roja. Colorada. No, colorada no, bueno, no sé. La higuera, al costadito, el limonero. Eran árboles frutales. Y atrás, hermoso, me acuerdo, eso. Hago así, lo siento. Hago así, lo siento. Cuando estoy allá, hago así y lo siento. La rosa china con los jazmines. Como el terreno va en punta, habían tirado, yo en esa época era muy chico, habían tirado una especie de tirante de extremo a extremo, con dos tirantillos de la misma medida, pero enterrados, y eso había quedado como una especie de banquito. Y creo que no faltan fotos de quien les habla sentado en ese tirantillo, con la rosa china de fondo. Pero bueno, cuestión que, se la resumo, yo entraba a la Torino a la mañana, venía con la moto, o sea, ubíquense en la casa, estamos en el taller. Iba con la moto, entraba a la moto y me iba a laburar con el Torino. Claro, el Torino estaba carburado hasta las pelotas. Cuando yo lo ponía en marcha, que nunca me gustó usar cebador, entonces le metía 2-3 bombazos, lo dejaba regulando unos 5 minutos, que el motor agarre la temperatura de trabajo. Bueno, le pegaba 2 aceleraditas, ponía marcha atrás, yo hago con la mano, busco la palanca, pongo la marcha atrás y le pegaba wong, 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 wong. Claro, los dos caños de escape de la TSX apuntando a la ventana, porque queda la ventana, un día les voy a mostrar todo eso. Los vidrios le hacían blam, 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 y más el blam, blam, blam. Y cruza la señora con su andar cansino, el delantal. Disculpame, disculpame. Primero disculpe, después disculpame, no le. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, Margarita, dígame. Cuando venís a buscar el auto, podés no acelerarlo tanto porque me tiembla todos los vidrios y se me despiertan los nenes, los nietos, claro. Eliana fracasó con su matrimonio, no tardó en llevárselos a la madre, vive ahí, obviamente. Ya doña Margarita falleció hace un montón de años, don Jiménez también. Pero me dijo, no podés acelerar un poco menos, porque se me despiertan los chicos a las 7 de la mañana y nada, yo aunque sea hasta las 11, puedo estar más tranquilas. Sí, no, que entonces ahí empecé a meterlo de culata. No la molestaba para nada. O sea, la misma maniobra, pero en vez de marcha atrás, en primera. O sea, lo metía de cola, entraba, como hice toda la vida, marcha atrás. Y después salía de frente, salía por el frente, de trompa, sin ningún problema. Pero bueno, nada. Fue la única vez que me dijeron algo, todos me conocen. Pero cuestión que enfrente, inmediatamente de mi casa, digamos que mi frente abarca hasta tanto, y queda como una especie de 2 ladrillos y uno. Uno sería mi casa y los otros 2 medios ladrillos sería la casa de Don Juan y la casa de Gaby Arzac. Acá en Aedo no hay gente que no conozca a Gaby Arzac por distintos motivos, algunos positivos, otros no tanto, otros un poco peor y otros, bueno. Cuestión que Gaby ya tiene que estar cerca de los 60 años larguitos. Yo me acuerdo que era pibe y él ya era grande, un grandulón importante. Y a mí no me entraba en la cabeza cómo tenía determinadas ideas sobre las cosas. El desarme de motores, si no puedo sacar un volante magnético, lo agarro a martillazos y sale, y después tenía que abrir el motor
para sacar el cigüeñal porque había abollado toda la punta. Pero a él le apasionaba desarmar todo y limpiarlo a que quede como una relojería, pero después no sabía poner nada. Y yo no entendía, yo era medio inocente todavía. Claro, estaba re quemado con la falopa del 80, como fue esa banda de acá de Aedo, donde entraba Gaby Arzac. ¿Vieron que hablé del tío Don Luis? Bueno, el hijo del tío Don Luis, otro Gaby, estaba Graciela, que el hermano Ernesto terminó en la costa, muy amigo de Rocky, falleció, todos fueron falleciendo, creo que quedaron los Gabrieles, y eran como unos 10 pibes que ya la falopa de aquella época los había quemado mal. Pero bueno, cuestión que Gaby siempre, Gaby Arzac, siempre me pedía ayuda a mí con el desarrollo del armado de motores, motos que compraba, hacía revoleos. Terminó en Francia una vez, había comprado, no me acuerdo qué auto de la década del 30, que estuvo parado en la puerta, la gente de Aedo puede saber. Estuvo parado un montón de años. Cuando lo vendió, se fue a Francia. Conoció Toulouse, un montón de lugares. Y volvió. Bueno, cuestión que lo veo a Gaby. Gaby es como una especie de detective. Vos lo vas a ver siempre en la puerta, paseando la perra. O'Clock pasea la perra. Poda los árboles. Riega. No se le escapa detalle. Entonces, yo estoy ahí con la banana sacándole, pues me quedaba abajo el escape y el múltiple se vendió. Bueno, yo no cometí el error, sí, cometí el error de no sacar el escape antes, con el múltiple, con todo, antes de sacar el diferencial y sacar tren delantero. Quedó la carrocería en el piso con el escape abajo, el múltiple, todo. Eso me daba dos seguridades si queremos justificar el error de no haberlo sacado. Uno es que no me iban a poder robar ni el múltiple ni el escape, pues tenía la carrocería arriba. Y la otra, que si yo lo saco y hago un despiece lógico de la banana, tengo el taller lleno de fierro, de múltiple, de puerta, que se pueden ir hoy como se pueden ir dentro de 15 días, como no se pueden ir más. Entonces, me pongo a levantar la carrocería con un crique de lagarto. De atrás, levanto la carrocería. Adelante, como no me entraba el lagarto, con un tijera todo cerrado, pongo un taco, porque ahí justo me da la tierra, pongo un taco, empiezo a subir, lo levanto, bueno, ya entro abajo, empiezo a aflojar los soportes del caño de escape. El Torino tiene una curva en el escape que pasa por arriba del diferencial, el diferencial ya no estaba, con simplemente girarlo ya lo sacaba. Bueno, me estaba dando esa tarea porque se vendió el escape y se cruza Gaby. ¿Qué hace Gaby? ¿Cómo andás? Y yo, es un dolor de huevo. Pero es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. A mí no hay un día del amigo que no me salude. De hecho, uno de los pocos motores Falcon que armé, porque para que no te guste algo lo tenés que conocer, uno de los pocos motores Falcon que armé es del padre de Gaby. El padre de Gaby tenía un Falcon Futura, creo que no me acuerdo el modelo, la verdad que no sé, pero es Futura por las insignias. Y le desarmó, como les dije, sacó todo, lo que se puedan imaginar lo sacó y lo limpió como si fuese una relojería. Y bueno, nada. ¿Quién le va a armar el motor? El Tano. El Tano le armó el 221. Bueno, cuestión que estoy ahí levantando y lo veo venir con la perra. Me dice, ¿sabes que el otro día te andaba buscando un pelado? Yo estaba podando el árbol y te andaba buscando un pelado. Empiecen a escuchar desde ahora la anécdota de cuando pensé que MHC Tools me venía a dar.
te andaba buscando un pelado, dice, grandecito. Ya ahí dije medio, nada, no es. Porque ustedes lo ven así, parece Rambo, pero lo ven en persona, es el arquero del metegol. Yo no es que sea Mike Tyson, pero lo que pasa es que él maneja otras cosas que, bueno, por ahí hace que uno no lo respete, pero le tenga cuidado y de última le acomoda un barretazo en la cabeza. Entonces, no le das tiempo a que saque determinados artilugios o que haga lima lama. Pero bueno, digo, sí, te escucho, me interesa. No, un pelado, medio así, que sacaba pechito, iba, tocaba timbre y volvía para atrás, porque hay una pequeña entrada, la puerta, el timbre, y dice entraba, tocaba timbre y salía así medio. Digo, mirá, le digo, yo no tengo broncas. No, ya sé, yo te conozco, yo no tengo broncas, pero puede pasar y si me quiere venir a buscar, vos sabés que yo salgo. Sí, no, eso yo no digo nada. Pero te aviso porque estaba así, medio corte onda, vengo a buscar justicia. Bueno, listo. Ah, está bien. Pensé un par de situaciones, digo, el pelado Nelson. Nelson es un cliente que por ahí me atrasé un poco en unas cosas. Sí, lo recuerdo, lo hablé con él. Le digo, Nelson, disculpad, me quedé colgado en José Cepaz. Ahora, principio de año, arranco en tu casa, sin ningún problema. No, está bien, no, ningún. No, pero hasta que yo no lo hablé, digo, bueno, me vino a buscar, quiere justicia. Si yo no le tomé esto, bueno, más que incumplir, no pasó. Después le mandé un mensaje, me dije, no, Tano bárbaro. No era. Digo, no, debe ser el pelado. Me dice, no, encima se subió en un autito. Y encaja en la descripción de un auto que me dijo que es de la señora, qué sé yo, que no estoy dando la descripción. Así que no te pongas en que yo violé conversaciones, pues no estoy violando nada. Estoy contando una anécdota. Y digo, no, bueno, quizás, nada, viene. Y dice, no, y cuando se fue en el autito blanco, salió matando. Me sonaba raro, pero digo, bueno, por ahí justo había subido un video medio que me lo burlé. Capaz que me vino a dar. Bueno, quedó ahí. Voy a cobrar el alquiler de mi casa, donde tengo la banana que les conté, donde vive enfrente Gaby, qué sé yo. De hecho, por ende, vive enfrente el viejo, vivía, ya no vive en Morón ahora. Eliana, la hija, los hijos, que ya tienen como 20 años, increíble cómo pasó el tiempo. Voy a cobrar el alquiler, se llama Daniela, la chica. Digo, ¿qué mandás, Daniela? Que esto, que lo otro. Hablamos un par de cuestiones de cosas que hay que arreglar en la casa. Le digo, mira, yo no tengo tiempo para hacerlas, pero vos me descontás 50 centavos del alquiler, que estoy teniendo la recompasión con vos. Si no, ya te tendrías que haber ido hace 2 años, le digo. ¿Me descontás 50 centavos? Ese mes ni pagués, no pagues más. Pero anda buscándote dónde ir porque tal día yo vengo a entrar a la casa. No, te comento, pues van a ser mi nietito y quiero que todo esté bien, lo voy a hacer yo, tranqui, no, todo te calentaba. No me caliento, te pongo las cosas claras. No, listo, está bien. Y estábamos hablando en la puerta y pasa Gaby. Y me dice, mirá, ahí pasa tu mejor amigo. Porque Gaby se la quería cuetear a mi inquilina. Y la mina le cerró así. Acá no pasa. Me dice, ahí pasa tu mejor amigo. Me viene la secuencia. Le digo, ¿sabés qué me dijo? Que me andaban buscando un pelado así para cagarme a trompada, que esto, que lo otro. ¿Un pelado? Sí, con un auto blanco. Sí, lo atendimos nosotros. Pero no te quería cagar a trompadas. Ah, lo atendió el rusito, me dice. El rusito es el hijo. Lo atendió el rusito. ¿Qué quería? ¿Quién era? No, me dice,
es un cliente que viene de otro taller, pero el taller que lo mandan, yo me olvidé de decirte, me dice, porque además me dijo que él se ocupaba de contactarte, que no... Me dice, el taller que lo mandaron tiene esta dirección y no saben dónde, que es a 3 cuadras, qué sé yo. Entonces, vino. Pero incluso, me dice, ese día yo me di cuenta que vos ni siquiera lo conocías al chabón, ni él a vos, porque vos doblabas con la moto y se encontraron de frente. Vos le ponés la luz de giro para subir a la vereda y él acelera un poquito como para irse y dejarte pasar. Entonces le digo, no era que me quería cagar a trompadas, un pelado así así. Me dice, no, ese es un cliente, acá se identificó como un futuro cliente o posible cliente que quiere hablar con vos por uno de los laburos que vos hacés, que la restauración de motos. Bueno, dale, listo. Y bien, esa fue la vez que estuve más cerca de creer que creo que se lo comenté a Gregorio. Le digo, me parece que el pelado me quiso venir acá a trompadas, pues nada que ver. O ya le había dicho, creí que se había valentonado y después reculó. Y ya me lo imagino, si estás viendo, te mando un saludo. Y sarcásticamente, pero si estás viendo, te mando un saludo. Diciendo, si yo voy a perder tiempo con las cartas que no me sirven dentro del mazo, que se vayan. Bueno, no tenía nada que ver, me dice, terrible fantasma, se manda cualquiera y un poco de inventiva el loco Gaby tiene, producto de estar quemado por la falopa, perseguido. Bueno, vamos a comenzar a limpiar la Watfo, sacarle el litargirio, la verdad que no me gusta. Como digo siempre y como hago siempre, tengo a mi servicio una bandejita con un poquito de nafta, solvente, benzina. Benzina nos gusta decir a los italianos, pero los italianos cuando estamos en Italia, cosa que va a pasar un tiempo para que yo esté en Italia. Pero muchos me preguntan, che, Tano, ¿nunca se te dio por irte? En la crisis del 2001, cuando todavía quedaba alguno vivo allá que me podía llegar a conocer, tuve la propuesta y yo no me pude ir de acá. Y no me pude ir por algo que algunos van a considerar una boludez y otros por ahí me van a entender. Yo no me pude ir de acá. Yo no me pude ir de acá en esa época porque, primero, bueno, mi vieja ya había fallecido, ¿no? Pero yo no podía dejar mis amigos. La verdad que no me imaginaba sin mis amigos. No tenía nada que me ate demasiado acá. O sea, no tenía hijas, no tenía ni sobrinos, no tenía nada. Estamos hablando del año 2000. Me podía haber ido tranquilamente. Pero no. No pude. No pude dejar mis amigos, la verdad que no. Y ahora me preguntan si algún día tengo pensado en volver. Cuando termine mis tareas de padre, terminen o terminan nunca, pero cuando ya mis hijas se mantengan solas, ya no necesiten tanto de papá, voy a ir, pero no a vivir. No a vivir. Voy a ir a pasear, a conocer dónde nací, porque eso es así, hay que conocer el lugar donde nací. Conseguí nuevos trapitos. Le vamos a hacer una limpiecita así nomás. Porque miren que hay muchas unidades para limpiar, describir. Si bien ya son unidades que conocen, pero bueno, esto tiene todo un seguimiento. Con la estequita, sacándole acá una mancha de litargirio.
Lo que sí voy a hacer, otra de las cosas que voy a hacer cuando mis hijas ya estén un poquito más grandes, es, no les digo radicarme en la costa, porque yo no puedo estar sin esto. Y si lo hiciese de nuevo, si lo replicaría allá, no, creo que sería muy difícil igualar la bohemia que hay acá adentro, los duendes que hay acá adentro. Y lo digo literalmente, no podría. Entonces haría media y media, o 15 días y 15 días. Después, bueno, yo con mis actividades, cuando no estaban mis hijas, yo a esta altura ya me veía desarrollando eso. Ya con domicilio en la costa, yendo y viniendo cada 15 días. Pero bueno, nada, llegaron las nenitas y bueno, no pude resistirme. Y yo no soy un... No me entra en la cabeza un padre abandónico, sinceramente. No me entra en la cabeza. Tengo el ejemplo de mi sobrino, que el padre nada, al principio aparecía cuando lo quería llevar a la fiesta, a los cumpleaños. Si bien hablan por WhatsApp y qué sé yo, no, el pibe ya tiene 17 años. No se cocina el primer hervor para nada. Tiene reclara, lo verduguea. Está bien, bueno, yo no, eso no le digo nada. Tiene un hermanito, mi sobrino, que se llama... ¿Cómo que se llama? Gino. Y yo lo aconsejo que lo vaya a ver. Le digo, anda a verlo, porque después te va a pasar que el chiquito va a tener 7, 8 años y a vos por la diferencia de edad, te va a enamorar y el pendejo no te va a dar ni 5 de pelota, porque es así. Los vínculos hay que fomentarlos de chiquito. Sí, pero es en Merlo. Boludo, a mí me venís con verso, que en Merlo te fuiste a comprar un pantalón a José Cepaz, antes de que sea José Cepaz, y vos me venís que no podés ir a ver a tu hermanito a Merlo. Dale, boludo. La voluntad es la voluntad, vos no tenés ganas de verlo. Sí, tengo ganas de verlo, pero si estaría más... No, tenés ganas. Tenés ganas de verlo, vas. Como hacía yo. Vivían en Capital, iba a Capital. Vivían en Ramos, iba a Ramos. Vivían... Es así. Pero bueno. Son cosas que tienen que nacer de él. Simplemente uno da pareceres. Porque bueno, por ahí uno pudo... Los consejos no sirven. Yo soy de la idea que los consejos no sirven. No le digo, te aconsejo que vayas a la... No, yo iría, le digo. Yo te cuento como cuando por ahí se plantea alguna situación y le digo, yo la resolví de esta manera. No quiere decir que vos la tengas que resolver de esta manera. Pero si te sirve, fíjate, yo lo solucioné de esta manera. El consejo es condicionante. El consejo no pedido es condicionante. Medio que decir, no, yo lo hubiese hecho de otra manera, pero le dije el chabón me dijo y bueno, y ahora pienso, qué sé yo, bueno, es así. Acá estoy limpiando, y justo me vino a la cabeza, estoy limpiando una pinza Inco de bastante nueva generación, segmento industrial, bla, 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 bla. Estaba viendo un video, pero eso me da la sensación de que está hecho por un tipo que sabe menos que nosotros. Y puede ser porque nosotros sabemos, pongámosle, tenemos un determinado conocimiento profundo, producto de los estudios, en cuestiones técnicas, pero ¿de qué se trata esto? No lo sabemos. Para mí son embellecedores. Gregorio le encontró la funcionabilidad de limar. Alguno un poco más inexperto, un poco más gil, ha dicho que es un área descariado. Pero he visto un tipo que se cree que sabe un montón,
y para mí no es tal, que no sé ni el nombre, pero bueno, dijo que estas ranuras, este dentado, es para trabar piezas, imagínense así, bueno, no agarré el mejor ejemplo, pero imagínense así, o sea, que trabe acá, e imprimirle torque así. Me parece que encontraste la manera más obtusa, ridícula y poco funcional y demostrable para usar una herramienta. Si bien todos alguna vez hemos usado la pinza así, para hacer un poco de fuerza, no sé, pónganle en el mejor de los casos, yo la he utilizado de esa forma para sacar algún que otro prolongador de bujía, que se podría trasladar a alguna canilla que se parte y queda la rosca adentro. Bueno, ¿quién no clavó una pinza y la abrió y le dio? Bueno, no tenían estas aletas y, y funcionaba. O sea, estoy hablando de, no sé, te podría decir esta. Te podría decir un estilo así de pinza, me ha aflojado un pedazo de rosca que quedó dentro de una determinada superficie. Me parece muy tirado de los pelos. No creo que sea la función controlar piezas del lado de afuera, porque estaría siendo incluso hasta al revés de lo que uno sabe de la utilización de la herramienta, del uso de la herramienta. Hay que tener cuidado en YouTube, en las redes, porque las cosas que andan dando vuelta, que se creen que saben y verdaderamente están lejos. Y lo más lindo es que dicen, yo como maestro de obra digo que esto, digo que el otro. Y ya se va a saltar Patricio Garay diciendo, ya se buscó otro enemigo imaginario que no lo conoce ni por Gil. No lo conoce ni por Gil y ya se buscó otro enemigo imaginario. Llévate este paquete para Mendoza, querido Patricio. Pero bueno, vos con tus conocimientos avesados en técnica, no vas a decir que eso es real. Que te pueda servir una vez. Es lo mismo que yo, a mí me dio resultado una vez para sacar un tornillito, justo, esta no, esta, me dio el resultado deseado durante muchos años en sacar tornillitos de plafones de la década del 70. El destornillador no funciona porque son tornillos ciegos en su mayoría, los dedos para hacer fuerza no entran. Quedaron ahí pegados hace un montón de años. ¿Con qué lo agarra? Con la ranurita, que si se ve, está ahí. Y es lo mismo que yo diga, no, ese agujerito lo hicieron para sacar tornillos de plafones de la década del 70. Que yo le haya encontrado ese uso no quiere decir que sea ese uso. Para mí, los chinardos dijeron, a esto hay que darle una imagen agresiva, una imagen... el alicate. Si tu teoría fuera válida, XX, no sé quién sos, o NN, no sé quién son. A XX lo dije por decir algo, ¿no? Porque no sepa que NN es la sigla que usa la policía para un tipo no identificado. Bueno, para mí es netamente estética. O sea, me lo imagino al chinardo. Tenemos que darle una nueva postura agresiva a la herramienta. Y bueno, el chino no va a decir así, pero... Sí, hacer unas líneas ahí. Unas costillas, que se vea bien heavy. Si tu teoría tendría lógica, chabón. Y no empiecen con el que es del minuto argento, momento argento, ese, porque no. El pibe sabe, el minuto argento la tiene clara. O al menos opina bastante parecido a mí en algunas cosas. Que no quiere decir que la tenga clara, quiere decir que opinamos igual. Yo también me retracto de mis palabras, porque si no después dicen, no, porque él es el dueño de la verdad. El dueño de la verdad absoluta. Llévate este paquete para Mendoza. Entre paréntesis, hablando de Mendoza, le mando un saludo
una suscriptora, creo que existe, sí, pues hablamos de vez en cuando. Cecilia Barroso, desde Mendoza, recepcionando todos los paquetes que he mandado. El 2025 me dijo, ha sido un año de mandar paquetes a lo loco. Yo no sé si cada año están más estúpidos o vienen buscando el cachetazo que no le dio el padre. Una noche me quedé discutiendo por no dejársela ganar a uno, que no me acuerdo cómo venía la movida, o me acuerdo, quiero ver si él se acuerda, hasta las 3 de la mañana discutiendo sobre determinadas cosas, que ahí me dio la pauta que se parecía mucho a las discusiones que teníamos con determinada persona, pero bueno, si está viendo, él sabrá y va a poner hola Tano, como hace siempre. Después decía, no, me desconozco, yo no soy así, yo no, disculpá, no. ¿A quién me haces acordar? Los amigos saben de quién hablo. Los amigos, que tenemos un poco más estrecho el vínculo, ¿no? Bueno, estoy limpiando esta pinza y ya le he hecho su devolución correspondiente y nada. Se podría decir que después de la Watford es una unidad más o menos placentera al momento de trabajar. Quiero que sepan que yo no la utilizo para pelar cables. Sí, coincido. Capaz que esa vez no quedó del todo claro porque quería decir un montón de cosas y no tenía tiempo. Coincido con el amigo Gregorio, porque yo una vez hice un comentario en el canal del querido Criollo Custom. Criollo, por el momento, uno no quiere decir que no cambie, y está bien, siempre y cuando avises. Y no traiciones tu esencia, querido Criollo. Por el momento, él viene siendo objetivo, concreto, neutral y gozando la quizás sinceridad que te permite el autogestionarte. ¿A qué le vamos a llamar autogestionarse? A poner el billetardo. Yo me quiero comprar esta pinza, 19 pesos, tome, chau, gracias. Y puedo decir que esto me parece que está por debajo de Watford, ni hablar de Inco, pero que es una herramienta que, a comparadas a otra que hemos mostrado, es un golazo. No es de mis favoritas, tiene un muy buen segmento de corte, que coincido con el amigo Gregorio, al tratarse de una pinza universal, tiene que tener un buen corte, porque el universal es que andan bien todas las funciones. Estoy cortando hace como un minuto cable de 10, lo corta perfectamente. Bueno, cortaste grueso, hay que ver si corta el finito. Si corta el finito, bueno, el filo es bueno. El filo es bueno. Coincido con Gregorio que una pinza universal tiene que funcionar óptima en todas sus funciones. Estoy de acuerdo. El corte es una función de la pinza universal. El amigo Criollo ha desestimado algunas unidades pinza, pero te lo digo bien, Criollo. Vos sabés que yo te aprecio y sé que sos un exponente de lo que intentamos reflejar o llevar adelante los viejos de acá. Hay que bancarse las herramientas uno, decir lo que uno quiere. Obviamente uno no es San Martín, yo las herramientas las iba a comprar igual, porque imagínense que yo 30 años antes de tener YouTube, yo ya compraba herramientas. Pero ¿cuál es la finalidad del canal? ¿A qué apuntamos con el canal? Con el canal apuntamos a que un técnico
que recién comienza y tiene una sola posibilidad de compra en una herramienta, si se la va a jugar, darle la experiencia que uno tuvo. Puede fallar, claro. No hay un estándar de calidad definido en algunas herramientas. Es fácil decir, comprate Nipex, que va a dar un resultado supremo, diría el amigo Ubaldo. También así diría otro canal, comprate Nipex. Sí, maestro, pero yo trabajo, salgo de Guernica a las 4:30 de la mañana para estar a las 6 en Capital Federal, de ahí me tomo otro colectivo y llego a las 7 a la obra, tomo 2 mates, viene el electricista oficial y me dice hacete esto, esto y esto, y yo voy al día, maestro, no tengo para decir me compro una Nipex, no tengo para decir, bueno, si esta se rompió, compro otra. Entonces, lo que a mí me limita el poder trabajar y hacer un billete yo solo en el barrio, sin levantarme a las 4:30 de la mañana, es no tener herramientas. Porque por ahí tengo una pinza que me da mi suegro, por ahí tengo un martillo que anda dando vuelta en el cajón de los cubiertos. Frase que me robaste a mí. Por ahí tengo una pinza que anda dando vuelta en el cajón de los cubiertos, por ahí tengo una herramienta, pero no tengo para trabajar en forma profesional, pues no cortan, pues entonces, sí, voy y cambio un par de enchufes, pero no puedo desarrollar una instalación. A lo que apuntamos es a eso, justamente, que puedan jugarse una mínima guita, salir de un buen laburo o de un laburo significativo, y después cómprense lo que quieran. Si ustedes estaban acostumbrados a vivir con 50 pesos por día, cuando van a jugar de oficial, llamémosle en toda la etimología de la palabra, cuando van a jugar de oficial, la moneda va a ser otra. Ya tirate una marquita un poquito superior. Podés encontrar, mira, Hamilton, que yo no soy fanático de Hamilton. De hecho, el amigo Gregorio consiguió una segunda marca, en teoría, de Hamilton, que es espectacular. Y en esto abro un paréntesis de entre los tantos paréntesis que vengo abriendo y no cerrando. Tendría que abrir paréntesis, corchetes y llaves. Una vez yo estaba en una ferretería, no me acuerdo si en la zona norte, y vi una pico del oro que es la cruza entre una pinza de 2 posiciones y una pico del oro con doble cremallera. Quiero creer que eso fue así, de hecho eso fue así, pero por ahí digo lo soñé porque no la puedo conseguir por ningún lado y ustedes saben que ese tipo de herramientas a mí me apasionan por la funcionabilidad que se le encuentra. No sé si ustedes vieron en el canal del muchacho que vivía antes en Villa Tesey, que tenía un montón de herramientas y le había puesto una malla y un candado. Mostró una, creo que se llama Twin Grip, no sé, no se rían, pueden tener un hijo como yo. No sé, mostró una Nipex que no era de 2 posiciones, pero se parecía mucho, tenía 3 posiciones, con un agujerito, un orificio en la cabeza. Tendría que agarrar una de 2 posiciones para mostrar, pero bueno, no tengo a la vista. Con un agujerito para tornillos barridos. Bueno, de la marca que mostró el amigo Gregorio, yo he visto una pico del oro frontal. Yo le llamo así, no es el nombre técnico, como tampoco es el nombre pico francesa. Que quizás el año que viene la muestre. La tengo ahí, nueva. Pero como desencadenó, me acuerdo, el tema de la pico francesa, no me acuerdo con quién lo hablaba, un video de un sujeto llorando 26 minutos dentro de una camioneta, que después lo borró.
Se ve que vio que no le surgía efecto el pobrecito, y generó más risas que acompañamiento. Bueno, lo borró. Creo que a lo sumo le habrán dicho: tranqui, loco, todos sabemos quién sos, todos sabemos quiénes son ellos. Tranqui, 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 tranqui. Lo más lindo, que el que dice eso jamás estuvo en una mesa conmigo, jamás estuvo en el taller, jamás salimos a tomar un café. Entonces, ¿cómo podés juzgar a una persona sin haberla mínimamente estudiado? O sea, fíjate, capaz que los que crees que son tan buenos no lo son. Y los que son tan soretes tampoco lo son. Pero bueno, nada, no me acuerdo. Bueno, cierro ese paréntesis que había abierto, y vuelvo al tema del criollo en caso de haberme olvidado e ido por las ramas. El criollo hizo un video, que está bien, el video está bueno, está bien. No tengo nada que decir, no me metan en quilombo con el criollo, pues bueno, sería la pelea de Rocky 7 o 6, no sé qué número fue la última, contra el Rocky 1. Vale, muchachos. El criollo, que es un muchacho que yo aprecio, pero lo aprecio porque se autogestiona, se banca las herramientas, da su devolución, y yo sé que le cuesta. A mí me cuesta, pero yo lo disfruto porque es mi vicio. Y él también, si no, no lo haría. Y da buenas opiniones, completamente neutrales, completamente fuera de cualquier interés económico, porque no se puede ser juez y parte. Él dice: yo compré esto, me dio este resultado, compré esto, me dio este resultado, los puntos buenos de esto son estos, los puntos malos del otro son los otros. Listo. Pero el querido criollo, porque los tuve que llevar un poco más atrás, porque me fui de cola en Saloto y me metí en otro circuito. Bueno, sí, soy así, se me van las cosas. Hice un comentario, en un video que hizo él de pinzas económicas. Dice: la verdad que la pinza de punta me parece una porquería, palabra más, palabra menos. No cito textual. Porque debería tener un poco de filo de corte, un poco más de mejor calidad, qué sé yo. Está bien, yo le comenté con todo respeto, después le volví a hacer el comentario en el video, pero ese video no estaba hecho con tanto tiempo y tantas ganas y poca esperanza de que se suba, sinceramente. Entonces, lo que yo digo, querido criollo, que si bien soy el primero en decir que más unidades tengamos con segmento de corte, vos sos electricista o estás en obra o sos electricista, vos sabés que no es lo mismo subir a la escalera, y esto lo vengo diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque me la crea, porque yo sé que los amigos dicen: eso ya lo dijiste. Vos, cuando arrancás la jornada a las 8 de la mañana, después tomarte unos mates en la obra y qué sé yo, y empezás, vos subís con todas las herramientas, ya sea que tengas las cartucheras más chetas o los bolsillos como yo, desde toda la vida. Y subís, laburás en esta boca, corres la escalera, te vas a otra, bueno, por ahí si te olvidaste el alicate abajo, porque tiraste los cables para abajo, vas a armar un bastidor abajo, bla bla. O vas a llevar los cables hasta el tablero, conectás ahí para que no quedan dando vueltas, pum, listo. Te olvidaste el alicate abajo. Subís. Bueno, es pelar para hacer un empalme. No importa. Tengo el filo tengo el área de corte de la pinza de punta. Zafás, no bajás. O si tenés que bajar, no te calientas. Bajá, pum, lo agarro, subo, pum. Eso está genial, en la primera parte del día. Cuando ya tenés todo el día de laburo arriba, cada vez que te olvidás una herramienta, decís: la puta madre.
Si bajo a buscar la herramienta, corro el riesgo de olvidarme de lo que estoy haciendo. ¿Por qué pasa? La gente que está en obra sabe. Entonces está bueno tener la mayor cantidad de unidades con segmento de corte. ¿Para qué? Para realizar esa tarea en esa caja, que quede todo como corresponde, y después bajar tranquilo y agarrar el alicate donde quiera que esté. Obviamente soy el primer defensor en que mayor cantidad de unidades con segmento de corte tengamos, más favorable y más agradecido uno va a estar. Más favorable va a ser la situación, más agresivo es más agresivo. Más agradecido uno va a estar. ¿Qué pasa? La pinza de punta, y acá me da un poco de bronca, porque en algunos canales muestran el segmento de una pinza de punta, el segmento de corte de una pinza de punta, que tendría que ser una guillotina. Tendría que ser una guillotina. Pero ahí, en este canal al menos, esas cualidades se las volcamos a la herramienta que está orientada netamente al corte, a un alicate. La pinza de punta, mejor corte, obviamente es mejor. Pero si vamos a utilizar la pinza de punta en la totalidad de sus funciones, pues si no estaríamos usando un mini alicate. Si vamos a usar la pinza de punta en todas sus funciones, esto va, porque una cosa es mostrarla arriba de un banco y otra cosa es en la vorágine del laburo, esto va a torsionar, doblarse, tironear, salir, sacar, poner, doblar. ¿Quién no hizo esto? ¿Quién no agarró y trabajó así? Probala después y corta lo mismo. Esto ya no va a cortar lo mismo. Por eso lo que yo digo es que el filo sea guillotinesco en una pinza de punta, mientras mayor cantidad de veces se da ese factor, un lujo. Ahora, si no se da, no hay demasiado para criticarle porque no está orientada a ese fin. Un alicate sí, dentro de las capacidades del alicate tiene que ser, y ya lo corté todo esto en una vieja instalación, tiene que cortar como guillotina. Este es un Hamilton de 6 pulgadas, alta palanca, que verdaderamente una de las buenas compras que hice allá en principios del año, producto de, bueno, el robo, ya no lo llamo de otra manera, el hurto, producto del hurto de las unidades que tenía en el taller de Antonio cuando un amigo en aquel momento estaba usando las instalaciones y se llevó todo. Bueno, ya conocen la historia. Entonces la premisa era comprar, reponer todo, perder un poco de plata obviamente, pero comprar y reponer todo como que no hubiese pasado nada. Me pasó de estar buscando una herramienta de determinada marca y que no haya. Entonces dije, al unísono, que el vendedor me dice, pero tengo para ofrecerte. Ahí es como que dije, ¿y si salimos un poco de lo común? Esta misma plata que tengo que gastar, ¿por qué no comprar las unidades correspondientes, pero en otras marcas, en otros modelos, que por ahí no se hayan visto en el canal? Y ahí decidí comprar esas pinzas Hamilton que verdaderamente son bárbaras. No sé si redondeé la idea de la cruza entre la pinza de punta,
No sé si redondeé la idea entre la pinza de 2 posiciones y la pico del oro de 10 pulgadas, que yo la llamo pico del oro frontal. Si alguno tiene un link, ya veo al amigo Miguel que me tira así. Si alguno tiene un link, si alguno tiene algo donde poder ir a verla o comprarla, yo así. Me gustó, me atrapó, va muy bien. Es una cosa como mostrarles. Es una cosa como mostrarles esto. No deja de ser una Stilson, pero es una Stilson que sirve para trabajar en otro lado. Incluso hay unas a 90, atacan de frente. Esas yo no tengo ninguna. Pero bueno, me gustaría conseguir esa pico del oro frontal, como yo le llamo, que dejaría de ser una pico del oro. Debe tener otro nombre, obviamente. Pero me gustaría conseguirla porque creo que puede llegar a ser funcional. Bueno, acá tenemos la primera pinza de punta plana, marca ZX. ¿Se ve claramente el ZX? Bueno, esta es la primer toma de contacto que yo hice con la pinza durante largo tiempo. Y me alcanzó para darme cuenta que estaba frente a una de las mejores pinzas de punta plana o pico de pato que había conocido hasta el momento. Y ya llevaba conocidas unas cuantas. La que se pareció bastante, incluso a ver si hay que ponerlas en un escalón, quizás sea mejor la Metz. Bajo mi punto de vista, quizás sea mejor la Metz. Ya sea con sus grip rojos o con sus grip naranjas. Los grip rojos, por ahí los comparte un poco con la Rottweiler. Pero la herramienta Metz, pinza de punta plana, va espectacular. Sin segmento de corte. Esta es una de mis favoritas. O sea, que sea una de mis favoritas, además de estar muy cerca de ser la mejor, es cómoda, versátil, elástica, está confeccionada en acero cromo vanadio con algunos otros componentes que le dan cierta dureza, porque bueno, verdaderamente es una herramientita que la he sometido a castigo, la he retorcido, porque muchas de las funciones para las que uno la utiliza es aflojar tuerquitas cuando son demasiado chicas, el acceso es lo único que te permite o es lo único que tenés. Y yo las tuerquitas las he sacado satisfactoriamente. O sea, pero bueno, con cierta retorsión, porque no, por más que estemos hablando de una tuerquita 10 milímetros, tuerquita hexagonal 10 milímetros, no de 10 milímetros. Claro, porque la tiene que abrir así, la tuerca de 10, es de 17. Sería una cosa así que le queda, señor. ¿Usted qué quiere hacer con la... ¿Usted qué quiere hacer con la pizza? Cómprese una pizza y se ahorra un juego de tubo. Llévate este paquete para Mendoza. Bueno, cerramos eso. Pinza de punta que vi, pinza de punta curva que vi en el canal del querido Criollo. Ahí es cuando en el taller dije, voy a buscar las de la marca Jadever y de la marca Watford aisladas que tengo y voy a ver qué sensación me da en la mano al momento de empuñarla, al momento de manearla. Y compré esta. El que lo está viendo y le interesa, es una pinza, es un alicate pinza de punta curva, aislado 1000 volt, y va espectacular. Va espectacular. Cómoda, con la aislación fiel, corta como locos.
Ya me quedé como el señor pelado cuando no tenía más plata porque se gastó todo. Para comprar para comprar cable. Yo plata tengo lo que. Bueno, no es que tengo una fortuna, pero para comprar un par de metros de cable tengo. Lo que pasa es que bueno, me agarró la mañana en el taller. Pero podemos cortar un pedacito de este finito, aunque sea, qué sé yo, para hacer las demostraciones. Qué sé yo. Que este filo hermoso que tiene la herramienta, si yo la utilizo esta pinza de punta curva, va a sufrir forma casi inconsciente y sin tener nada que ver, va a sufrir una torsión, una fatiga, y ya después no va a cortar como antes. Ya después no va a cortar como antes. Pero bueno, uno no es el dueño de la verdad, pero he trabajado muchos años con herramientas, tengo una base técnica, el, soy técnico electromecánico, o sea que imagínense que el manejo de herramientas es bastante bueno, o sea, yo no sé cómo hacer para tratar de poner un poquito en valor mis cuestiones sin caer en la soberbia, sin caer en la pedantería, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué? Porque lo ponen en campeón a un tipo que tiene un canal cheto, que edita, que muestra, que esto, que el otro, que es en lo único que me saca por ahí un poco de ventaja y en el chetaje, obviamente, él está abocado a otra gente, por más que se haga el humilde, pero las herramientas las usé yo, maestro. ¿Qué pasa? Destornillador Watford de primera generación, cumpliendo tareas acá en el taller desde hace rato. Tengo un elenquito Dishu que compré para el taller. Ahora lo voy a mostrar, si no parece. Este dice que compró, pero no compró un carajo, todo mentira. Mentiroso. Este lo uso para tareas por ahora. Por ahora. Es para tareas finas en el taller. Miren lo que tengo también. La tengo hace un montón. Lo que pasa, como no fue el espíritu del canal, nunca la mostré. La compré para cuando andaba con las motos. O sea, sigo andando con las motos. Miren lo que encontré sin querer. Cuando andaba, bueno, la redondeo. Cuando andaba con las motos, yo llevaba 3, 4 herramientas, 5, 6, 7, nada. 4 herramientas, 5. Pues el peso de la mochila cansa también. Está bien, yo le aflojaba las tiras, la dejaba sentada en el asiento, pero compré esa pincita que... ¿Saben para qué me sirvió? ¿Saben para qué me sirvió? Cuando iba a pescar, para sacar los anzuelos que se quedaban enganchados dentro del pez, en, den, dentro del pez hasta el momento que hizo contacto con el anzuelo. Después pasó a ser pescado. Pero parece que se lo tragó hasta arriba, o hasta el fondo, sería la palabra, y después sacarlo era un tema. Miren lo que encontré. Se imaginarán por los colores que estamos hablando de un Robust. Yo ya había perdido la idea de que lo tenía. Si no, las otras veces, cuando hicimos videos de estos destornilladores, los hubiese mostrado. Pero es un 6 en 1 de la marca Robust, que ya viene con este sistema de trabas, que para mí acá es un área frangible, pero bueno, nada, vamos a ver el mango de esta herramienta. Ahora que lo veo, y espero no equivocarme, porque si no van a pensar que estoy loco. Eso ya lo piden, Santano. Pero van a comprobar que estoy loco. Lo veo muy parecido a la anatomía del mango del Duratech. Iba a decir del Eurotech. Del Duratech que mostró el amigo Gregorio. Lo veo muy parecido. Se diferencia bastante de los de Total, Dishu, todo eso que venimos probando. Se diferencia bastante. La verdad, se empuña de otra manera.
invita a imprimir torque. Invita a imprimir torque. Lo voy a dejar de vuelta en su lugar porque me había olvidado hasta que lo tenía. Pero claro, se ve que fue uno de esos bajones domingueros. Fui a Easy, bueno, compré ahí. Destornillador plano Dishu. Uno de los tantos. No forma parte, vieron que está el elenco nuevo. Este va a cumplir tareas en los domicilios. Es un destornillador de cumplir tareas. Para los amigos que van a preguntar, porque yo los conozco. Conozco lo observadores que son. Los vamos a poner tan limpios. Van a decir, esa pinza amarilla que mostraste, ¿a qué obedece? Es una pinza Interelec. No sé si ahí se va a leer. Yo la compré cuando fue la obra ATR para demostrar que con herramientas económicas se podía llegar a desarrollar un trabajo de esa magnitud y después, cuando te haces del billetazo, te compras algo mejor, como venía diciendo. Si hubiese esperado un poquito, compraba todo Watford, hoja de ver, gastaba menos todo. Incluso si lo hago ahora en Dishu, esto es carísimo lo que lo pagué. En aquel momento era barato. Pero bueno, decidí sacar a la cancha la pincita para probar, que no es otra cosa que una genérica con los manguitos que se pueden parecer a los que mostró Gregorio. Ahora en este momento me da que son significativamente parecidos, pero quizás no lo sean. Pero esta es de la marca Interelec. A ver, yo le pongo la mano, pero a mí nunca me dio un resultado. Interelec. Como también había comprado la pincita universal, aislada. De punta no le quedaba aislada, lo recuerdo claramente. Aislada con sí toda la litografía acá, toda la litografía, eso sí, no sé si lo van a ver. Después veré de subir una foto o algo de la norma, del ensayo y toda la pavada. A ver si se los puedo leer. 1000 volt, IEC, EN 60900. Bueno, son las normas de los ensayos de aislación. Y el alicate, de iguales características, también Interelec. Me acuerdo que me había salido una monedita. Límites de carrera generosos, o sea, no hay manera de que estés en contacto con la cabeza del alicate, lo mismo en la cabeza de la punta. Me acuerdo que había querido comprar todo el elenco. Yo no soy muy amante de las herramientas aisladas. Si las tengo a mi disposición, soy un agradecido, pero si no, trabajo con cualquier otra unidad. Pero bueno, acá en el canal lo que se profesa es cuidar a las personas y nada, usen herramientas aisladas. Es así. Porque si entran a una empresa, ustedes saben. Esto está orientado al técnico que recién comienza, maestro. Es así. Que vos te creas que la tenés larga y podés mear lejos. Vos no podés mear lejos. Primero por los problemas de próstata que tenés. Vos meás frente al inodoro abajo, nada más. Y después algunas cuestiones más. Pero sí, que es agua bendita, es agua bendita. Bueno, Alicate Word Pro, en algún video que hice, dejé entrever que había estado por una casa de electricidad buscando unidades Jadever, que es verdad, las venden en la casa de electricidad, como dice el amigo Gregorio. Y bueno, había una segunda opción que las tenían todas, pero con unos costos que verdaderamente no son congruentes con la realidad. Un amigo, acertadamente, y perdóname que no memoricé tu nombre, porque pasó bastante. Aprovecho, y si se quedó hasta acá, que no sé ni cuánto vamos, no veo hasta ahí. Le mando un saludo a Marcos Lazarte. Sí, creo que te estoy mencionando bien. Si no, encima de quedar para el culo, me vas a querer venir a cagar a trompada. No, mentira. Todo bien, Marcos. Si un día te cruzo, un café. El amigo Marcos Lazarte, bueno,
había comentado que se podía tratar de Word Pro. Acertaste. Están voladísimos, voladísimos, porque yo en una ferretería que conoce, creo, no me acuerdo si el amigo Gustavo Pasaro o el amigo Ricardo Abelluto, gente de acá del canal de siempre. Yo he mostrado algunas unidades tímidamente. Llevé una plata, ¿vieron esos bajones domingueros que a mí me agarran? Llevé una plata, ya la había gastado en otras unidades que sí quería mostrar acá en el canal. Y con lo que me sobraba, la astillita, digo, sí, yo voy a ir directo a casa. Pues a veces me voy a tomar un café y unas medialunas ahí al McDonald's, al Mostaza, bueno. O a un cafetín, pero ya no hay. Digo, no, esta me la gasto toda en la herramienta. Y me compré, que las tengo en una caja, algunas herramientas Work Pro, pero por el 10% de lo que me pedía, el 20% para no ser exagerado, el 20% de lo que me pedían en esa casa de electricidad, ahí en Castelar. Bueno, Castelar todos saben que es caro, cheto. Pero bueno, es así. La marca de la que hablaban era Work Pro. Me gusta porque está quedando un poco más despejado el banco. Tengo todo ahora montado sobre acá a un costado, pero ya lo vamos a descubrir. Bueno, elenco de pinzas total, de distintos tipos, alicates de distintos tipos. Calculo que está en esta situación porque debo haber querido desarrollar algún video, alguna charlita y decidí agruparlas. Bueno, la de 8 pulgadas, la universal de 8 pulgadas. A mí, en cuanto al maneo y la toma de contacto, me da mucho más placer la de la línea Jadever que la de esta línea, por ejemplo, de Total, que todos sabemos que es el primer segmento que se conoció después como liviano, pero en una época era lo que había y se acabó. Bueno, este segmento liviano la verdad que nunca me satisfajo al 40%, pero la línea Jadever, la línea Watford, tienen otro grip. La tienen que manejar para darse cuenta de esos detalles pequeños, pero que, bueno, hacen la diferencia a la mano. Que yo pueda describir estos detalles no quiere decir que yo agarre una pinza, que voy a una casa y me dicen, ¿me puedes mirar esto? No, no traje la herramienta. No, acá hay algo. Y vienen cualquier cosa y no quiere decir que yo no pueda trabajar con eso. Por ese motivo, yo no soy un buen tester de herramientas. Porque yo te trabajo con lo que haya o con lo que tenga. Que después me guste más, me guste menos, la tenga que pelear un poco más, la tenga que pelear un poco menos. Yo lo hago. Ahora, agarrás a estos mantequitas que cambiaron 4 cables en toda su vida y se creen que tienen más currículum que, no sé, el ingeniero Garibaldi. Bah, maestro, qué sé yo. Tester de herramientas no se estudia en muchos lados. Pero bueno, aparentemente sí, el testea herramientas, mechas hasta 150 milímetros de la marca Hilti, hace ensayos de duración. Yo en Industrias Baco aprendí que a veces los empleados, tengo el elenco limpio de pinzas, que tengo que buscar, las tengo todas. No porque yo la tenga así de larga. Acá está la del Tano, la tiene larga. No, porque he ido comprando y se han conformado y bueno, nada. Siempre viene una con una rayita distinta y uno tiene este dichoso y maldito vicio y compra.
Pero yo he confirmado en Industrias Baco, caminando del brazo del querido Loco Bacola. Loco Bacola tenía una particularidad. Él, 10 menos cuarto, antes de tomar su TED, hacía una recorrida por la línea de la fábrica. El que ya había terminado su tarea y estaba esperando que le llegue otra caja, por ahí tomando un mate, tiraba el mate, escondía el mate, agarraba un martillo y se ponía a martillar arriba del yunque. Y hablando con el loco Bacola, me ha llevado con la mano en el hombro por toda la fábrica hablando conmigo. Y me dice, dijo Luis era el dibujante de la fábrica. Luis era el dibujante de la fábrica. Dibujante de la fábrica. Escuchen lo que les estoy diciendo. A la vez santiagueño, locutor de radio. Locutor. Se pueden imaginar que no hay... Yo sé que acá me monto a más de uno. Pero no hay nada peor que un santiagueño tímido o un santiagueño desinhibido, que producto del alcohol, obviamente. Bueno, locutor de radio. Cuando en la radio, para cualquiera podía tener un programa en la radio. Yo quería tener un programa en la radio, iba, pagaba el espacio y ponía la música y hacía las propagandas. O si tenía el billetazo, chao, me iba. Acá teníamos la suburbana de Aedo. Algo habíamos hecho también en la suburbana de Aedo. Gente de acá, mi amigo Nico Scarone. Nico Scarone no creo que se haya quedado hasta ahora, pero si se quedó a ver todo, amigo, te mando un saludo. La verdad que me alegró mucho verte el otro día con la familia, camino a la fiesta de tu hijito, de tus hijitos ahí en la maldita Escuela 100. Ya todos saben mi historia. Todos saben mi historia con la maldita Escuela 100. De hecho, Nico, en algunos aspectos, no se siente cómodo. No, porque toda esa gente ya está, no por referencia a lo que yo digo, porque toda esa gente ya está cuanto menos jubilada o mirando crecer el pasto de abajo hacia arriba. O sea, yo ya tengo mi número. Y un número más que tenían ellos, ya está. No, gracias a Dios se murieron todos. Esos hijos de mil putas, como por ejemplo Alberto Amorena, profesor de educación física, Ana María Gil, Blanca Celia Ayala, Cristina Brancato, unas viejas putas cogidas por los perros que no vale la pena ni mencionar. Pero bueno, Nico Scarone lo crucé, yo estaba en La Ponderosa, estaba en el taller allá, lo crucé y estaba yendo con su familia a la fiesta de egresado de sus hijos ahí en la Escuela 100. Y no está del todo conforme con algunas actitudes de la escuela, cosa que veo bien, o sea, comprendo, comparto. Pero me alegró mucho, resumiendo, el verlo bien, el verlo en familia. Si bien yo también fui a la fiesta de mis hijas, de fin de año y todo, pero nada que ver, o sea, yo voy en carácter de ex y padre de las nenas y él va como padre de familia, que es distinto. Pero bueno, no sé ni cómo llegamos a esto. Algo estaba desarrollando, ya me va a venir a la cabeza. Martillito de antigua generación, martillito de los antiguos, no obedece al segmento de los guachines, la familia del guachín, pero llave Stanley Max, ya la conocen de otras épocas, quedó acá porque bueno, estuve desarrollando alguna tarea y la he utilizado. En algún momento me fui por las ramas y quería... Tengo una idea en la cabeza de que redondear, pero no me estoy acordando. Y lo metí a Nico Scarone y... Nada,
me fui. Pero ya va a volver, vieron cómo es. Los pensamientos fluyen, van, vienen. Bueno, este es un alicate, obviamente, segmento económico, cualquiera lo confundiría con una mini pinza comprada en el tren. Bueno, no sé si lo van a poder apreciar, pero es de la marca Word Pro, que es verdaderamente impresentable. Es impresentable. Muy mala calidad. Muy mala calidad, no corta. Obviamente en este estándar, en este tipo de calidad no vamos a pretender que sean todas iguales. Obviamente debe haber alguna mejor en esta misma marca, en ese mismo juego, o sea, pero esta no corta, directamente no corta. Si tengo un pedacito de cable. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí lo mandé muy abajo, culpa mía. Ahí, bueno, cortó. ¡Se están asentando los filos, mentiroso! ¡Mentiroso! Quisiste tirar mierda de Word Pro y te cortó todos los cables. No siempre es así. Además yo lo uso para otro tipo de cortes, pero quería demostrar con un cable, corta el cable. Listo, perfecto. Corta mejor que la Ronix. Vamos a hacerla zarpado. Bueno, dale. Y ya lo rompo. No tiene sentido. Pero vamos a ver hasta dónde lo profundizo. Vamos a lo que corresponde. No inventes, Tano, porque ya sos uno más de ellos. Listo, mira. Bueno, acá estamos en 2,5. Lo corta. Si se vieran en un aprieto, corta. Se asentaron los filos, porque esto no es así. Bueno, tenemos esta, que la otra la he usado muchísimo. Esta quedó como la mostramos la última vez, sin formar parte de ningún elenco todavía. Tengo la otra, que sí ha desarrollado instalaciones, tiene la configuración de la mordaza para caños caños redondos. Si no está mal dicho caños redondos, hay caños cuadrados. Dije una burrada, no, es así. Bueno. Todo esto va a formar parte de un elenco. Bastidor compuesto por un módulo toma, que veremos dónde lo ubica. Bueno, este destornillador, muchachos, es el que está en toma de contacto. Lo he utilizado en todas las posibilidades que se han presentado en sus distintos tipos de uso, ya sea en las puntas Phillips, las puntas planas. No se han presentado desgraciadamente situaciones para utilizar los hexágonos, que ya todos sabemos que va a pasar. Al que le gusta este tipo de herramienta, cómprelo. Es sugerible. No se ha roto, es fiel, tiene un buen mango. No es de mi favorito, porque podría tener un poquito más, pero es fiel a la punta pH. O sea, si es fiel a la punta pH, que es el que deberíamos tener el torque máximo ahí, ya está, no le podemos pedir más. El tema es que, bueno, a todos nos tienta poner un adaptador, un cuarto y usar tubo. Bueno, ahí ya te falta un poquito de mango. Pero la herramienta concebida como sí misma cumple con las funciones. No les puedo decir demasiado porque te tiene que gustar. Mira, se tienen que dar estas condiciones. Corro la batea. La caja de luz de venida en batea.
Y si era un poquito más grande iba a guardar los tubos. Tengo que buscar una caja para guardar tubos en castre media que compré de Bremen. Entre paréntesis, si yo veo que esta charlita se sube, la próxima van a estar viendo el juego de tubos que compré, más un par de cositas más que compré, que ya las he comentado, que las estaba por ir a buscar, las fui a buscar. Me veo muy tentado a mostrarlas, pero si me pisan esta charlita, yo ya tengo todas las herramientas abiertas, todas las herramientas mostradas. Ya no es la misma sorpresa entre un video y otro, porque yo ya la conozco. Entonces se puede parecer que uno falsea o lleva la descripción hacia los lugares que a uno le gusta porque ya las ha visto. Yo creo que una condición sine qua non, esta es la querida Larry Gato Tool que va como piña. La LGT sigue trabajando en forma espectacular. Compré dos, las dos están en funciones y una le regalé a mi sobrino, creo, no quiero mentir, porque me dice, sí es así, no es así. Me parece muy bien. Me parece muy bien porque yo tengo en la cabeza que hice una cosa y por ahí no la hice. Y está muy atento, está muy pillo, está muy a los detalles, está muy viendo. Pero no por joderme a mí, al contrario, ayudarme a mí. Y está mirando, acordate de llevar grasa para la moladora, 50 metros cuadrados de cerámica y con todos los cortes que se imaginan porque vieron que el departamento es así y los plomos están así, o sea, así, o sea, no hay nada para pegar la cerámica y listo. Cortes a dos manos y claro, le digo, haceme acordar que traiga o compre grasa para lubricar la moladora, pues tengo ganas de que dure una horita más porque es una linda unidad. Dale. Se olvidó, pero me dijo, me olvidé de decir que la puta madre se calienta, el pibe está entusiasmado. Creo que es el mejor reemplazo que voy a tener de acá a 40 años. ¿40? ¿Cuánto tengo? ¡No! Yo voy a pasar los 100. 52 años. Quiero pasar los 100 por 3, 4. 54 años me faltan todavía, maestro. Así que prepárense, avísenle a su nieto que ustedes veían al siciliano en su taller. Nah, está re loco el tipo, pero bueno, es así. O lo tomás o lo dejas. Destornillador de top, que no dista mucho del de Total o el de Inco. Sigo teniendo mi preferencia en Inco por una cuestión de que me gusta, qué sé yo. Bueno, esta llave cromo vanadio al molibdeno, la tengo un par de estas medidas, pero notarán que, bueno, no lo van a notar, pero ven, este es 5 octavos, nada difícil de conseguir, pero esta es 1932 y justo esa parte sí está difícil de ver y se necesita, a veces se necesita. Por ahí dan con un tubo que prácticamente no les hace sentir, o si perciben un poquito de juego, que es el de 16, pero bueno, no está o el de 5 octavos para arrimarlo un poco, pero están trabajando con una herramienta que no es la que corresponde, qué sé yo. Ya todos saben mal que me caen 3 tipos de personas. 1. Los que le sueldan fierros a los martillos. O sea, el cabezal y le sueldan un fierro. Los que pegan con los destornilladores, para mí, no sé si se merecen la pena de muerte, pero avisarles que si siguen así les va a pasar. Y los que usan llaves de pulgadas en milímetros y viceversa. Bueno, esta es una llave muy querida que tengo, que he podido comprar en esas ferreterías de barrio. Le mostraba a mi sobrino justo el otro día que pasábamos ahí. Los de Aedo memoriosos se acordarán. Para los
contemporáneos, bueno, y para los que hoy en día conocen la zona, frente a la ferretería de Lucas, que antes ese local estaba vacío, frente a la ferretería de Lucas, existía una ferretería, que era un viejito y su hijo, el hijo alto garca con el tema de las cerraduras y las llaves, y un tuerto, un gordito tuerto, que atendían ahí en justo la arteria de Primera Junta y Congreso frente a la ferretería de Lucas. El único lugar que la conseguí, el mudo la tenía, obviamente, porque ahora debe tener 2 docenas de esas llaves, pero me salía como un riñón esa llave, en lo que es la ferretería del mudo. Era la ferretería del mudo, ahora la ferretería de Darío. Ya todos conocen esa historia, pero bueno, lo lindo es refrescar. Destornillador Hadever, punta PH0. Cayó en un pack-out de pobres. Se cayó el alicate, pero cayó en un pack-out de pobres. Otra cosa que tendría que limpiar, que no veo dónde quedó. Bueno, el martillito Inco lo voy a limpiar, aunque no es ahí lo que quería limpiar. Estuve trabajando con un poco de grasa. Estuve trabajando con un poco de grasa y medio que se ha contaminado el mango. Así que vamos a sacarlo de ese estado. Qué costumbre de limpiar fuera de cámara. Bueno. Esto es una charlita de taller. Como me decía el loco ese. ¡Vos haces posca! ¡Vos haces posca! ¡Vos haces posca! Digo, mirá, yo hago charlitas de taller. ¿Qué es una charlita? Una conversación chabacana, sin un punto, sin un tema definido. Cuando hay que abordar con seriedad una parte de la charla, se aborda, pero no es una clase, ni mucho menos es un podcast. No, es un podcast, es un podcast. Curioso. A mí se me ocurrió, yo la hice. No digo que sea el primero, digo que a mí se me ocurrió. Yo la inventé, yo la dejo llevar, yo cuento mis historias, mis anécdotas, mi experiencia. Le pongo charlita de taller. Y me dice que no existe, que es un podcast. Me dice lo que es. O sea, lo que vos hacés no existe, es un podcast. O sea, antes vos no existías. Antes vos no existías. Y ahora existís. Y si me seguís jodiendo con este tema, no vas a existir. No, está bien, son charlitas de taller, son charlitas de taller. Anda la concha. Qué manera de... ¿Qué va a hacer? Bueno, este video, yo no sé hasta cuánto va a llegar, no sé, no tengo idea. Pero si este video llegase a grabarse, a subirse, se podría decir que ya hemos vencido nuevamente a... Yo sé que vos sabés, yo sé que vos sabés que yo sé, yo sé que vos sabés que yo sé que vos sabés que yo sé, ¿y qué es lo que sé yo? Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, y no lo podés negar, yo sé que sos gato. Pico del Oro, Watford, 12 pulgadas, doble cremallera. Todos la van a asociar en forma inmediata con la Diju, que verdaderamente no ha diferido nada, demasiado, una toma de contacto de la otra. Son dos bestias de lo que es la Pico del Oro económica. Ha llevado adelante instalaciones completas, comunidad al frente. De hecho, desde que estoy en toma de contacto y prueba de estas herramientas, la caja elenco definitivo
No ha salido demasiado del taller, ha salido una 142 por las dudas, que se tenga que hacer solidaria. Pero no se ha necesitado en uso profesional, no sé. La verdad, no sé cómo evaluarán el uso profesional en determinados canales, pero bueno, el uso profesional en mi caso es que maestro, la herramienta tiene que trabajar todo el día y no me puede dejar tirado, como ya he contado, de la Pico del Oro 12 pulgadas Rottweiler, que ha desarrollado instalaciones de gas epoxi, o mejor dicho, una ampliación de una instalación de gas epoxi, y ha salido perfecta. O sea, ha dado el mismo resultado que una llave de calzas. Soy el primero que dice, por saber del tema, soy el primero que dice que no es lo mismo el armado que el desarmado. Obviamente, ante la presencia del litargirio, cuando esas uniones se hacen solidarias, se hacen fieles una a una, no vas a ir con esto a aflojarla, eso olvídate. Pero para el armado, en aquel momento, la Rottweiler me dio un resultado bárbaro. ¿Con qué? ¿Bajo qué parámetro decís que sos jovista? Nunca supiste decir, yo sé que sos gato, no, nunca supiste decir cómo se clasifican las herramientas por sus segmentos. Cosa que a mí me importa 3 carajos. Yo he comprado, con todo mi amor y fanatismo que tengo, herramientas Raselli, nada mejor y nada más orientado al profesional y a la industria, porque ahí es donde vos zafás, pichón de cóndor, ahí es donde vos zafás. No, pero es industrial. Bueno, en la industria vaca usaba Raselli. Y yo las he comprado acá, en una bulonera del barrio, y la bola de la mierda. En la primer tuerca. Y el muchacho me dijo, ¿vas a comprar esa mierda? Y yo me acuerdo que me aguanté de decirle, pero vos sos pelotudo, es lo mejor que hay. Porque yo lo apreciaba. Bueno, lo aprecio porque después mutó y es quien, bueno, hoy tiene la bulonera donde compro yo habitualmente. Lo que pasa es que cambiaron de nombre, un montón de situaciones en el medio. Pero estamos hablando del querido loco Dani, Fabi. Me dice, eso es una mierda, llévate la Worldmaster. Llévate la Worldmaster por la misma plata. De hecho, te estoy cobrando la Raselli como la Worldmaster, llévate la Worldmaster. No, me llevo la Raselli. Y la venía trayendo y la venía intentando mirar con cariño, porque no se podía ni siquiera leer el 11-16. Y cuando la posiciono en la caja de dirección, le doy con el tubo, siento clac. Digo, listo, bueno, se cortó el bulón. Sí, capaz. Voló la estría a la mierda.